Bueno, tenemos un problema técnico. De momento no llega el sonido a la cabina de interpretación. Dentro de pocos segundos empezará la traducción al castellano. Unos segundos, por favor. Tenemos un problema técnico. De momento no se puede ofrecer la traducción al castellano. No llega el sonido a cabina de interpretación. Será cuestión de unos minutos. Enseguida empezará la traducción al castellano. Bueno, hace poco más de un año que empezó esta pandemia terrible que hoy sufrimos, y esto ha hecho que los problemas personales y vitales se hayan visto agravados. Y por tanto, a día de hoy es más importante que nunca responder de una forma efectiva a los problemas que se nos presentan. Estamos todos en la misma trainera, en definitiva, y necesitamos avanzar, y para ello tenemos que remar todos y todas de forma sincronizada. La Diputación Foral de Guipúzcoa tiene un modelo propio para hacer esa labor de remar juntos. Markel Olano, diputado general de Guipúzcoa, nos hablará de ese modelo dentro de unos segundos. Adelante, Markel Olano, tiene usted la palabra. Buenos días a todos y todas, a todas las personas que están aquí físicamente y a todas aquellas que nos siguen por streaming. Hay una representación muy amplia desde el punto de vista de las instituciones, agentes sociales, también representación del mundo social, mundo económico, etcétera, etcétera. Y por tanto, para mí, desde luego, es todo un orgullo. Estoy muy satisfecho y muy contento de ver esta representación tan amplia y compartir este momento, que para mí, desde luego, es histórico, porque, desde luego, para mí, durante estos últimos años, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, hemos hecho una labor muy intensa, pero compartida en el marco de Etorkizuna Eraikiz. Y es evidente que todo este marco de acción es compartido con todos los agentes presentes en el territorio. Y, por tanto, este es el momento para darles a ustedes las gracias por todo ello. Y, como decía, el Elkarrekin Lanean es precisamente nuestra estrategia de empleo de calidad e inclusión de personas en situación y o riesgo de exclusión en Guipúzcoa para el periodo 2021-2023. Y en castellano, continúa en castellano. 2021-2023 para el empleo inclusivo y de calidad. Ese es el título de este marco de trabajo. Y quería compartir todo esto con todos ustedes porque nos parece que la participación de todos los agentes es fundamental para todo ello. Se trata de una iniciativa ambiciosa y, por tanto, es fundamental la colaboración. Para empezar, también quiero recordar que, bueno, estamos sufriendo unas consecuencias socioeconómicas, pero de todos modos la pandemia actualmente todavía está generando consecuencias sanitarias importantísimas y, evidentemente, estamos sufriendo las consecuencias, incluso en este mismo evento lo estamos viendo. Y, por tanto, quiero recordar todo esto que está sucediendo. También quería destacar un par de cuestiones más. Lo cierto es que es importante asumir nuestra perspectiva en este sentido. Yo recuerdo que cerca de hace 3 años estuvimos en la entidad Sutargi, en una zona de la Sarte Oria, y allí, bueno, conocimos una experiencia de un taller de formación en el que participaba Salom, una mujer nigeriana de 33 años. Ella nos dijo, y además ella era Shalom, y nos decía, ojalá un día pueda conseguir trabajo para seguir viviendo aquí. Es lo que ella nos dijo en aquel momento. Esa fue literalmente su frase, lo que nos dijo. Y esto pone de manifiesto la necesidad de esta persona para quedarse aquí y para tener un trabajo digno. Y lo importante que es tener un trabajo digno para que una persona pueda vivir. Es decir, la importancia central que esta persona concedía en aquel momento al empleo. Y yo creo que el Elkarrekin Lanean tiene esa fuente de inspiración principalmente. Es decir, se trata de lo importante que es tener un empleo digno para las personas, para la integración y para la sociedad en general. Esta es la visión. En ese mismo año, después, en 2018, el premio Nobel Joseph Stiglitz vino aquí a Cursal, a Donostia, y ofreció una conferencia. Y allí también nos habló de algo realmente de gran calado, desde mi punto de vista. Él nos decía que para tener una vida digna hay que tener un empleo digno. Es lo que él nos dijo. Y que las sociedades tenemos la responsabilidad y obligación de ofrecer un empleo digno a todas las personas. Es una obligación moral y, por tanto, Stiglitz nos trasladaba que tenemos esta responsabilidad tan enorme. Y, por ejemplo, él hablaba de la necesidad de mantener el modelo industrial.
precisamente se trata de, estamos hablando de un territorio, Guipúzcoa, que cuenta con una estructura económica, industrial muy consolidada. Y él nos hablaba de lo importante que es mantenerlo. También me gustaría destacar lo siguiente. Hace poco se ha presentado precisamente la estrategia vasca del empleo 2030. Contamos aquí con el viceconsejero que, bueno, precisamente nos habló de ello. Se hablan ahí de una serie de estrategias y objetivos, por ejemplo, empleo de calidad, desarrollo humano y también de que necesitamos que esta estrategia sea un instrumento básico para la inclusión social y el desarrollo humano. Y, por tanto, este será un marco en el que desarrollar nuestras políticas. Sé que esto genera debate. Uno puede decir, por ejemplo, quizá un empleo digno no tiene esta centralidad para la inclusión. Para nosotros, sí. Hemos adoptado esta decisión política. Esta es nuestra apuesta principal. Esto se puede cuestionar, pero de todos modos esa ha sido nuestra decisión. Lo que queremos es lo siguiente. Queremos que Guipúzcoa dé un salto en este sentido. Y esta es una iniciativa ambiciosa. Queremos hacer esto en colaboración con todos y todas. Y creemos además que este es el momento para hacerlo. Como territorio contamos con las condiciones para ello. Y además la sociedad es madura, es lo suficientemente madura para hacerlo. Desde el punto de vista del diagnóstico, bueno, ¿cómo está el territorio? Es un territorio cohesionado aún y industrializado. Pero, bueno, empiezan a aparecer nubarrones oscuros en el horizonte y, por tanto, tenemos que actuar. El salario medio en este territorio, desde el 2019 hasta hoy, ha subido un 9,5% de media, y, por tanto, vemos ahí un crecimiento continuado, dejando de lado la pandemia, naturalmente. El índice Gini aún lo mantenemos, mantenemos una mejor situación en relación a la media europea. Estamos en un 25,3% cuando en Europa la media es de un 30,6%. Por tanto, desde un punto de vista igualitario, desde el punto de vista de las desigualdades, este es un territorio cohesionado. No podemos olvidar, de todas maneras, los problemas gravísimos que sufrimos a consecuencia de la pandemia. Vivimos una crisis social y económica gravísima. Y es cierto, de todas maneras, que la tasa de desempleo, el último dato es de un 9,3% y está creciendo. Después también hay una serie de colectivos, especialmente en una situación más difícil de cara al empleo y a la inclusión. SIS elabora una encuesta y, según los últimos datos que nos ha arrojado, es de un par de años, en su informe decían que hay casi 38.000 personas en situación de pobreza grave en el territorio guipuzcoano. Son 38.000 personas, Y las que están en pobreza relativa, es decir, que cobran como ingresos menos de 920 euros, en el territorio hay 120.000 personas en este territorio. Por tanto, como podéis ver, se trata de un colectivo muy amplio. El objetivo del Elkarrekin Lanean es que ofrezcamos a todas esas personas una vida digna a través de un empleo digno. Y, por tanto, como pueden ver, este es el objetivo tan ambicioso que tiene este proyecto. Es decir, tenemos un territorio pequeño y llegar a un colectivo tan amplio y poner en marcha un sistema completo para ello es realmente un objetivo muy ambicioso. Después, otra serie de ponentes hablarán de cuál es el sistema, cómo funcionará y con qué objetivos, pero de todos modos estamos hablando, como decía, de lo ambicioso que es el proyecto, ¿no? Y yo diría en este sentido que Guipúzcoa es ya un referente mundial en una serie de áreas desde el punto de vista de la política social. Por ejemplo, en la economía social contamos con un centro pionero mundial en economía cooperativa y economía social. Después, a la hora de establecer sistemas para la inclusividad de personas con discapacidades, también somos referencia en este campo. Seamos también referencia en ofrecer un empleo digno a las personas que están en exclusión o en riesgo de exclusión. Esa es la ambición de este proceso, convertirnos en referente mundial también en este campo. Continúa en castellano. Extraordinariamente ambicioso, porque Guipúzcoa ya es una referencia a nivel mundial, por ejemplo, en el ámbito de la economía social. Somos la cuna del movimiento cooperativo.
el sistema, la empresa, el conglomerado de empresas industriales más potente del mundo. Somos también una referencia mundial en el ámbito de la inclusión de las personas en riesgo, de las personas con discapacidad. Y queremos ser, y con el Elkarrekin Lanean debemos ser también, queremos llegar a un escenario en el que seamos una referencia mundial en el ámbito de la inclusión de las personas en riesgo de exclusión o en situación de exclusión. Bueno, no me voy a extender, solo me queda decirles que somos un territorio solidario y este territorio solidario establece una serie de estrategias, gracias a las cuales realmente puede ser un territorio transformador. Queremos poner en marcha esa transformación y, por tanto, queremos activar la sociedad, de manera que las personas más vulnerables, más las que están en la situación más débil, se puedan ver protegidas. Esa es la estrategia y, por tanto, este es un movimiento solidario de toda la sociedad, lo que significa que queremos reforzar la comunidad guipuzcoana y activarla. Ese es un concepto fundamental para mí. Y, además, queremos poner en el centro a las personas. Y en el Elkarrekin Lanean, la estrategia principal es ofrecer un itinerario a todas las personas para que realmente puedan conseguir un empleo digno. Para eso hay que hacer un seguimiento persona a persona y para ello es necesaria la colaboración de todos los agentes. Hay colectivos que están en riesgo de exclusión, hay personas que en riesgo de exclusión, también jóvenes con mucha cualificación, pero hay personas de mayores de 40 eta baita ere, bortizkeria matxista bizi duten emakumeak. Kolektibo horietara bideratzen dugu. Eta nahi dugu jarri babesari koordinatu bat eragile guztiekin, eta formaziotik hasi eta lan mundura iritsi arte itinerario guztia ongi definitu guztion artean. Hori izango litzateke eta gaur ezagutuko dugu zein den estrategia eta zein den nahi dugun sistema. Ez dalako plan bat. Guk hori kontzeptualki ere aldatu egin dugu. Hau ez da plan bat. Hau da, plan desberdinak edukiko dituen estrategia bat eta bere helburua da sistema oso bat aktibatzea gure lurraldean. Kontzeptualki hori niretzako oso importantea da. Eta esan baita ere, une honetan badagoela joera bat, arlo politikoan baita ere, helburua duena kolektibo batzuk deshumanizatzea. Eta bazterkeria kronifikatzea. Eta beraz, zatiketa ezartzea gure gizarte honetan. Eta gu garbi daukagu Elkarrekin Lanean dela tresna bat funtsezkoa gizarte kohesiori eusteko eta hemen indartzen ari den, mundu guztian indartzen ari den populismo xenofoboari aurre egiteko. Beraz, bada baita ere gizarte bezala, izan gaitezen kasu bat, erakusteko benetan gizarte kohesionatu batzuk posible direla. Entre todos y todas lo podemos construir. Esa es mi última reflexión, mi reflexión final. Queremos que este movimiento que hoy ponemos en marcha transforme la sociedad. Queremos hacer frente a movimientos y a tendencias desintegradoras y muy oscuras que están muy activas actualmente hoy, a día de hoy, en el mundo. Y por tanto es un proyecto de muchísimo calado. Tenemos que ser conscientes de ello. Tenemos que empezar ya a ponernos en marcha. Muchísimas gracias a todos y todas. Y cedo la palabra a la siguiente oradora. Gracias, señor Olano. Gracias, señor Olano, por estas primeras palabras en este evento de hoy. Queremos recoger sus aportaciones, sus preguntas a lo largo de este evento. Vuestras reflexiones a lo largo de estas jornadas, que por cierto las podéis realizar, las podéis formular a través de vuestro móvil, las personas que estáis aquí y todas las personas que nos estáis siguiendo, a través de la aplicación Gipuzkoa Events. Por cierto, vemos que hay unos cuantos sitios libres y nos gustaría pues comentar a modo de reflexión, ¿no?, para próximos encuentros, que es una pena que los haya, puesto que hay personas que nos estáis siguiendo de forma virtual, que os hubiera gustado estar aquí, no habéis podido hacerlo porque hay personas que habían cogido esa cita para estar aquí y al final no han venido. En fin, todas las preguntas que nos lancéis a través de Gipuzkoa Events intentaremos responderlas al final de estas jornadas. Tenemos un tiempo muy ajustado, acabaremos a su alrededor de las 12, no tenemos ninguna pausa, todo ello para intentar pues evitar contactos, ¿no?, todos los contactos que puedan llevar a posibles contagios. Así que, pues lo dicho, esperamos vuestras preguntas, pero intentaremos responderlas desde luego al final de este
evento. Bien, vamos ya con el siguiente invitado. Es Fernando Consuegra, una de las personas referentes en Euskadi en lo que respecta a inclusión y empleabilidad. Fue viceconsejero del Gobierno vasco. Actualmente, Fernando, ya te damos la bienvenida, eres director general de Sartu Taldea. Y bueno, pues me gustaría plantearte a modo de arranque de tu ponencia pues una pregunta, porque tenemos administraciones comprometidas, un tercer sector importante que trabaja por la inclusión a través de la empleabilidad de calidad. Tenemos un tejido empresarial comprometido con el desarrollo de nuestro territorio. Entonces, ¿cómo abordamos un sistema más eficaz de inclusión a través de la empleabilidad en Guipúzcoa? Pues muy bien, muy amable. Muchas gracias y gracias también por la invitación a participar, la confianza. La verdad es que, a diferencia de décadas atrás o años atrás, el poder oír a un responsable de toda una institución como la Diputación Foral de Guipúzcoa hablar en los términos en los que habla, no solo políticos, sino también con ingredientes técnicos y con una visión, pues es realmente una evolución que la gente que venimos muchos años, ¿no?, los profesionales que venimos muchos años trabajando en esto, pues lo acogemos con gusto y con gratitud. Nos consta que también desde el ámbito del gobierno se está también con una visión y que el personal que hay también tiene un discurso muy pegado al diseño de lo concreto y eso se agradece. Bueno, vamos a ir respondiendo a la pregunta que nos planteaban en un itinerario que vamos a pensar en Guipúzcoa, pero en Guipúzcoa como un territorio en el que hay que ir avanzando en la construcción de este sistema de empleo que vaya gestionando el mercado de trabajo y sus deficiencias, por así decirlo, también sus fortalezas, pero en una clave en la que la atracción, en este caso, la puede hacer la Diputación Foral de Guipúzcoa desde un punto de vista que tiene un plan, pero también necesariamente el concurso de las otras administraciones y del conjunto de los agentes que están actuando ya. Bueno, va a ser breve, en principio, la presentación. Hablaremos sobre todo de esta perspectiva internacional que ha cambiado un poco el panorama. No solo lo estamos haciendo aquí, quizás como punteros, como bien decía el diputado general, pero es un movimiento general. Ahora lo vemos. Luego hablaremos un poquito de la política de empleo que va más allá de las políticas activas y es bueno que lo tengamos claro. Y luego todo el tema del sistema de empleo y su gobernanza, que es clave para una gestión eficiente y participada de todos los elementos. Bueno, vamos allá, vamos a hablar de esas tres cosas y fundamentalmente, y vamos rápido, a nivel internacional, sobre todo a raíz de lo que fue la crisis financiera, el susto por los resultados de desigualdad que se producían a nivel mundial en cantidad de países, digamos, la estrategia económica general muy basada en un mecanismo muy neoliberal fue cada vez más, digamos, retrocediendo en ese planteamiento. Había que, de algún modo, intervenir y que la administración se planteara una estrategia no solamente basada en el empleo, sino que las políticas que en su conjunto afectan al empleo debieran estar coordinadas. Y este es el cambio que le da. Fundamentalmente hay dos organismos que son líderes en ese cambio de paradigma. Por un lado la OIT y la OCDE, y van muy de la mano en ese planteamiento. Bueno, luego hay una serie de trabajos a nivel de la Unión Europea y del gobierno vasco con Berpiztu, etcétera. Bueno, viene a decir un poco unas citas de la OIT, otras del CES, todas de recientes. En un caso se habla de que un enfoque fragmentario no funciona. Está solo con las personas, orientándolas, formación, tal. O sea, algunas entran, pero el problema, al ser sistémico, eso no funciona. Y eso, que las metodologías que se implementan, muchas de ellas son exitosas, funcionan, pero en un mercado perfecto, en un mercado en el que la tasa de desempleo es del 3, del 5, del 7%. Pero por ahí arriba ya empieza a ir mal. Sobre todo, además, como decía bien Marc Lonano, con las personas crónicas y determinados colectivos. Por tanto, hay que desarrollar el marco de políticas más generales. Y por otro lado, hay que introducir esta idea del crecimiento inclusivo, creador de empleo, en el core de las políticas de empleo. Gran parte del Karekin Lanean, en su concepción, es fruto de un trabajo, lo veremos después,
interdepartamental, un cosido de todas las estrategias que hay de los diferentes departamentos para poner el foco en la persona, pero desde lo que cada departamento puede contribuir. Y esta es una novedad, no es solo servicios sociales, no es solo promoción económica, ¿no? Este es el cambio de concepción. El empleo es una responsabilidad de la institución global Diputación y cada parte contribuye con lo que le toca, con su competencia, generando una cadena de valor, que es la del empleo de calidad e inclusivo, como referente. No se consigue de la noche a la mañana. Esto es, digamos, el arranque de un principio. También es verdad. Bueno, el problema que tenemos, por resumirlo, en todos los organismos un poco internacionales, y aquí, pero es por agregar, tenemos un problema, esto, a ver si funciona no funciona no, vamos para atrás. No va para atrás. No, va para adelante solo. Va para adelante solo. No, es que quería explicaros el tema del empleo. No sé qué puedo hacer. Estoy un poco dependiente. Ah, que le haga así. Allí. Que vaya allí, vale. Bueno, estas cosas me encantan porque es así, es así. ¿Qué hago? Ah, tengo que apuntar aquí. Ah, vale, desde allí. Pero estoy apuntando aquí. Pónmela en Ah, estaba apagado. Vale, ya está. Bueno, los problemas que tenemos son básicamente no hay suficiente cantidad porque hay un debilitamiento económico. De ahí todas las estrategias de resiliencia y de fortalecimiento del entramado económico con un objetivo, los RIS3, los planteamientos estratégicos, los proyectos tractores de país y otros sectores vulnerables. Bueno, bien. Luego, un elemento de calidad, no hay cantidad, luego está el tema de la calidad, las condiciones no son las deseables por la población y con lo cual genera un debilitamiento de la protección, todo el tema de la precariedad. Y luego, ¿qué efectos tiene? Segmentación. Hay gente, y lo vemos en la calle, que puede estar viviendo muy bien, tiene un buen nivel de vida porque pertenece a grandes empresas, a colectivos que gozan de buenos convenios, altamente cualificados, y otros sectores que están en una economía de subsistencia, de retales, que apenas llegan a fin de mes. Nos crea una sociedad dual que es la tendencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta con el empleo también. Bueno, pero ahí se suele hablar de las tres transiciones famosas, la ecológica, la verde, la economía verde, la digital, robótica, y también la social, sobre todo la de cuidados o el relevo generacional. Pero hay una que quiero hacer énfasis, que es la organizativa. La organizativa nos reclama nuevas formas de hacer, nuevas maneras de organizar, porque si seguimos haciendo lo mismo, no va a funcionar. Esto no va a funcionar. Daniel Innerarity, un libro reciente de la democracia compleja, además tertuliano, por así decirlo, habitual de la propia Casa de la Diputación, viene insistiendo en que, ya lo decía Luckman en el 70, es decir, los problemas son muy complejos, luego la respuesta ha de articularse de un modo complejo, tipo a lo que estaba explicando antes, que para poder llegar a una persona hay que trabajar de un modo distinto los distintos departamentos de la Diputación. Por lo tanto, es un trabajo intersectorial de compactación, etc. También hay nuevos paradigmas organizativos. Cada vez todo el tema de la nueva gobernanza es claro. El diálogo social se está renovando, las nuevas relaciones en el interior de la empresa exigen un nuevo esquema. El nivel de cualificación, de participación, etcétera, hace que la estructura organizativa de la empresa requiera otra. Y hay tendencias de economía solidaria por el bien común, etcétera, el modelo de empresa ciudadana, etcétera. De fondo, cada vez más, esto es viejo, pero es verdad que la insistencia en un nuevo contrato social, no solamente por el empleo, sino en general por el conjunto de los problemas que hay,
sobre todo de incertidumbre, ¿no?, ante el futuro, genera la necesidad de un nuevo contrato social, ¿no? En concreto, la política de empleo. El empleo, en realidad, ¿qué es? Es un bien relacional, siempre es en relación, que genera riqueza al colectivo, a la empresa y a la persona. Y tiene unas características que van más allá de la regla del mercado, tal cual, ¿no? Y de igual modo no es totalmente privado, porque tiene una implicación en la esfera pública, pero tampoco es totalmente público, ¿no? Y tampoco se puede mercantilizar, porque los bienes que genera desde el punto de vista del reporte personal no son solo mercado, ¿no? Por tanto, es demasiado valioso para dejarlo estrictamente en manos del mercado, ¿no? Por tanto, una intervención pública que atempere los problemas que genera el mercado de trabajo es totalmente plausible. Y hay que tener en cuenta la diferencia entre empleo y trabajo. El trabajo hay mucho, pero no emerge hasta empleo en el sentido que dice Gors, que es un empleo público, con contrato, etcétera, y en unas condiciones dignas. Y luego está el tema del alcance y la ocupabilidad. Lo vamos a ver. El empleo-desempleo, desgraciadamente, es un continuo. Por lo tanto, cualquier política de empleo, desde el Gobierno vasco, desde la propia Diputación, un ayuntamiento, mirando a la persona y mirando a la empresa, ha de entender que es un proceso en el que puede haber empleo y desempleo. Por tanto, el objeto de una política de empleo es también el empleo, reforzar que esté en el empleo y mejore en el empleo y se cualifique más. No solamente hago política de empleo cuando hay desempleados, sino hago una política también preventiva. Esto es muy importante. Trabajo y empleo. La diferencia que os decía, sobre todo para el tema de cuidados, es el gran reto, que emerja ese iceberg oculto que está en una situación de absoluta precariedad, que emerja a un nivel digno, y este es uno de los grandes retos que también se explicita en el Carrequín Lanea. El tema de la empleabilidad y ocupabilidad nos ayuda a ver con claridad que demasiado tiempo hemos puesto el foco en la persona, y nos hemos olvidado del conjunto del sistema. Y hay que intervenir en todas direcciones, hay que intervenir con la empresa, con los centros educativos, a nivel de desarrollo territorial, etc. Y el alcance en cuanto a derecho. Ahí es verdad que la Constitución dice que tenemos derecho al trabajo, pero no es un derecho subjetivo. Entonces, entre ese derecho total y un derecho a unas cuestiones básicas, por ejemplo, las prestaciones que pueda dar un sistema, hay una gama de grises. Y en esa gama de grises hay que ir avanzando, para, sobre todo, proteger a determinados colectivos que en el mercado ordinario tienen absolutas dificultades de incorporarse. Y ahí, en ese foco, se puede poner desde lo público algo de avance. Las políticas de empleo, básicamente, tienen tres partes. Las activas son las que trabajan sobre todo con las personas, también deberían de trabajar con las empresas. Las pasivas ayudan a que mientras estás en desempleo no puedas subsistir. Y luego las regulatorias, que tienen que ver mucho con el mercado, con el diálogo social y con regular unas condiciones de trabajo, etcétera, que son tremendamente importantes. Y esto se entiende por políticas de empleo. Pero, ¿qué ocurre? Que algunas políticas de empleo, algunas políticas inciden en el empleo, no son de empleo, pero inciden y tienen que incorporarse, que esto es lo que dice la OIT y la OCDE. Tienes que incorporarlo en el panel de mando, en el cuadro de mando, cuando vas a hacer políticas de empleo, de modo que construyas relaciones con los otros departamentos afectados que inciden y generes agendas de trabajo conjunta para que al final el producto que tú das al desempleado y a la empresa esté alineado con, pues por ejemplo, a nivel estructural tendríamos toda la promoción económica, las inversiones, especialización, todo el tema de las transiciones, o sea, todo lo que tiene que ver con el impulso del país en lo económico. Eso es fundamental, y generar espacios estables de relación entre los centros de enseñanza afectados en esos sectores, junto con los empresarios o clústeres relacionados. A nivel micro, lo mismo, en las comarcas. Sigue estando presente la ANVIDE, está la SPRI, están las diputaciones, están las agencias, servicios sociales, educación. La labor que se produce en lo micro es fundamental. Y hay elementos de lo macro que tenemos, como la fiscalidad, que regula al final cómo repartimos la riqueza en el país, que tiene un gran impacto. Hay otros macro que se nos escapan, como la política monetaria, porque pertenece a... Entonces, la Diputación tiene gran parte de todos estos resortes
si además trabaja muy codo con la estrategia de gobierno y muy codo con el nivel comarcal, de modo que haga una malla potente en el territorio. Ahora lo veremos con más detalle. Visto desde el punto de vista de la demanda, estas políticas, la de los servicios sociales, la educación, el sistema de garantía, ayudan y potencian, refuerzan las políticas de empleo del lado de las personas, y estas otras, fiscal, promoción económica, empleo, compra pública, etcétera, refuerzan la oferta. Es verdad que la fiscal afecta a las personas también, pero eso hace que realmente sea todo el conjunto, y en realidad es un pack que esto refleja lo que se ha trabajado en Guipúzcoa, donde de algún modo pues está promoción económica, la parte educativa de promoción económica, que se hace mucho del aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida, los propios servicios sociales, las políticas de empleo, la fiscalidad y la gobernanza, que lidera afortunadamente el conjunto y la visión y hace que tenga relevancia, ¿no? No se hace desde una dirección o se hace desde un solo departamento, sino se hace desde la cúpula, y eso es muy importante. Pero esta complejidad ya interdepartamental se complica cuando en personas, lo decía antes Markel, vemos mucha gama de personas, desde las élites, que hay que atraer el talento, hasta las personas que están en una situación muy precaria o en desempleo y cronificadas. Las empresas pasa lo mismo, tenemos empresas muy vulnerables, donde la mayoría de las personas cronificadas o que están en precarización van a esos sectores, hostelería, comercio, cuidados, etcétera. Entonces hay que tener una estrategia de apoyo a las empresas vulnerables, porque es donde se colocan las personas vulnerables, y es un binomio. Entonces, esta idea de que siempre detrás de un empleo hay una empresa y una persona, luego tienes que tener el binomio siempre. Y luego están todas las otras tractoras, punteras, etcétera, ¿no? Y luego están los sectores, pasa lo mismo. Por sectores también, con sus clústeres, tienen sectores que tienen diversas. Unos son emergentes, otros están muy consolidados, maduros, etcétera. Y luego la estrategia en Guipúzcoa por excelencia es la de la clave de los valles, de los territorios, de las comarcas, de las agencias de desarrollo, de ponerlos a trabajar codo con codo y en común por un objetivo común, en este caso el empleo. Lo que pasa es que hay digamos, variaciones o evoluciones distintas, todas muy ricas, pero es un territorio, o sea, es un área de trabajo que hay que potenciar. Hay que potenciar con metodología, con profundizar, básicamente, y en todos. Esto es un pequeño gráfico que reflejaría cómo cuando vamos a poner Lanbide trabaja con personas y empresas, lo que hace Lanbide puede ser reforzado por otros departamentos o instituciones para reforzar lo que le lleva a la empresa y lo que le lleva a la persona. Solo pretende reflejar eso rápidamente, y esta es otra transparencia que refleja el binomio de la persona y la empresa. Es decir, toda persona que se forma logra luego tener un impacto por elevación de competencias en el proceso productivo y en el proceso organizacional. Es decir, la inversión en formación provoca procesos de transformación organizativa e incluso de cultura organizacional, que es el siguiente paso, sistemas de gestión y organización, y finalmente sistemas de valor compartido. Lo que quiero decir con esto es que toda inversión en formación, además de venirle bien a la persona, se beneficia indirectamente la empresa porque tiene un mayor conocimiento de su negocio, de su actividad. Vamos al sistema de empleo y gobernanza. No sé cómo voy de tiempo, ¿quién me lleva? ¿Me quedan 5 minutos? Pues perfecto. Tenemos un mercado de trabajo, personas y empresas, que habitualmente hasta hace unos cuantos años estaban en mercado de trabajo. Iban un poco con una regulación de contratos y tal y poca cosa, empleo pleno, años 70, años 80, bueno, 80 ya no, pero bueno, hubo una época en la que prácticamente se le dejaba, ¿no? Pero vimos que había que generar un sistema de empleo para que, de algún modo, lo que ocurre aquí esté arropado y esté direccionado, dejando la libertad, evidentemente, de emprendizaje, de promoción, de inversión, etcétera, a la iniciativa que genera proyectos empresariales, protegiendo a las personas desde el punto de vista de sus derechos y también de su formación y otras necesidades que puedan tener, pero el mercado ha derivado a unas problemáticas de escasez, de modalidades, etcétera, que requiere
realmente una estrategia y un modo de hacer distinto. Todos estos agentes son los que conforman y están operando día a día en el territorio de Guipúzcoa. Tenemos a la propia Diputación, es que tengo aquí un bicho para enchufar, que vierais, pero no se ve. Pero bueno, Diputación Foral, el propio Gobierno, con todos sus departamentos afectados, sobre todo Lanbide, ayuntamientos, organizaciones sindicales, empresariales, centros de formación, tercer sector, clústeres, Cámara de Comercio, centros tecnológicos, universidades, centros colaboradores de Lanbide y otros que pueda haber. Todo ello conforma el sistema, junto con los organismos a nivel internacional, por ejemplo, sobre todo la DG de Empleo de la Unión Europea, el Fondo Social Europeo, los NES que van a venir y otros, y el Ministerio también de Empleo con SEPE y la UAFSE. Todo ello conforma y está incidiendo y está gastando dinero aquí. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Esta es la película que nos trae. Espero que haya luego muchas preguntas de esto, porque en realidad el tema es este. Es decir, el diagnóstico lo podemos compartir, pero no tenemos muchos referentes de cómo hacer esto, de un modo distinto, ¿no? Entonces, tengo que apuntar allí, para que se mueva. Se me ha vuelto a apagar. Ahí, aquí. ¿Recordáis que había un cubo de las políticas del pool, que venían todas, la fiscal, este es el cubo, y lo metemos en la sociedad y vemos aquí que en realidad esta es la complejidad, ¿no? Que todo esto y estos agentes están sujetos a un proceso de relaciones múltiples en diferentes capas, además. Ahí lo podemos ver. De modo que se puede dar los mismos agentes en el nivel comarcal, los mismos agentes cuando Diputación convoca una mesa interinstitucional o un foro o una mesa, una comisión amplia con todos los agentes sociales, o cuando lo hace Gobierno, vuelven a estar las comarcas, vuelven a estar las diputaciones, vuelve a estar... y todo somos los mismos como en diversas capas de juego. Entonces, es esto lo que hay que un poco ordenar. Si a esto le añadimos esta relación con lo empresarial y los distintos niveles que hay en lo empresarial de sectores maduros, estratégicos, tractores y en las personas, tenemos un tinglao gordo de complejo que abordar, pero no lo puede hacer solo uno, es una tarea colectiva, de construcción colectiva, que es lo que ocurre. No, o sea, al final, detrás de todo esto estamos un grupo de agentes, de organizaciones y de personas que o tenemos una agenda, que es la que plantea el Carequín más o menos, una agenda en la que básicamente dediquemos un tiempo a compartir el diagnóstico, a compartir lo que pasa, dediquemos un tiempo a tener unas actitudes y unos valores, una adhesión a que nos sentimos interpelados porque cada uno de estos agentes que veíamos aquí forma parte de una comunidad que tiene unos objetivos comunes, que es cómo contribuyo yo a reducir el desempleo, o cómo contribuyo yo a que los que están empleados estén en mejores condiciones, que en el fondo es mantener la continuidad del empleo a lo largo de toda la vida, ¿no? Y entonces, una agenda, una visión compartida, un liderazgo importantísimo, ejemplar, en estilo, en discurso, en valores y en formas abiertas de acoger y de permitir la concurrencia de ideas, de aportaciones, etc. Unos instrumentos, tiene que haber sistemas de información, no se puede hacer esto con velas, alumbrando a corto, ¿no? O con linternas. Necesitamos sistemas de información con un zoom que nos permita no mirar para atrás, sino también mirar hacia futuro y generar comunidades de conocimiento. Con esta información hay que compartirla y debatirla entre los diversos centros de enseñanza, empresas, etc. Si a estos les juntas, además, tienen información añadida por su experiencia, y no te digo yo las empresas, que si juntas y creas grupos de trabajo en diversas temáticas, en diversos sectores, puedes hacer que ahí se crezca y se planifique de un modo mucho más potente. Si cada uno estamos aislados, pero claro, convocar eso lo hace la Administración, lo tiene que hacer la Administración. Y sentar y jugar un papel tractor, de poner a trabajar con el lápiz
y el sacapuntas, el lápiz bien afilado, a trabajar juntos en una misma dirección. Todos los valores, esta confianza, la facilitación de espacios por parte básicamente de la administración y honestidad, porque si no hay esto, decir, no va a ser creíble, se va a entender pues que, porque claro, estos impulsos o son sostenidos en el tiempo, o se hacen estables, o si no son arreones, nos vienen arreones, hay que hacer esto, venga, pum, pero luego hay que generar agendas, sistemas, grupos y dedicarle ahí un tiempo y una energía, un dinero incluso. Bueno, y por último, yo creo que ya está todo. He terminado casi en tiempo. Oye, eskerrik asko y encantado de poder estar con vosotros y vosotras. Eskerrik asko zuri. Gracias a usted, Fernando Consuegra. ¿No? Para ver por dónde tiramos, para crear esta organización, ¿no? Que funcione bien y poder ayudar, sin olvidar, claro, a todas esas personas, ¿no? Como ha dicho Markel Olano, más de 120.000, ¿no? Si no me equivoco, que están, bueno, pues necesitando de inclusión a través de un empleo de calidad. Muchas gracias. A ver si luego hay preguntas, que seguro que sí. Otra cosa es que las podamos responder. Bien, pues Elkarrekin es un proyecto estratégico impulsado por la Diputación. Antes has dicho, ¿no? Que aquí estamos convocadas por la Diputación, que es la que tira del carro, ¿no? Para que nos organicemos. Pues Elkarrekin es un proyecto estratégico de la Diputación, impulsado en 2016 dentro de la dinámica Etorkizuna Eraikiz, para poder responder a los retos de presente y de futuro a través de un nuevo modelo de gobernanza. Y fuisteis vosotras, las personas que formáis parte de los distintos sectores y que estáis en este foro, las que planteasteis la necesidad de utilizar la empleabilidad como herramienta de inclusión. Fue ahí cuando se creó Elkarrekin Lanean, que impulsó varios proyectos, de los cuales se han beneficiado muchas personas. Y vamos a conocer a partir de ahora unos cuantos ejemplos de estas personas beneficiadas por los proyectos que vamos a conocer a continuación. Con el audio, porque claro, las imágenes retratan de qué manera
el protagonista, que es Joseph, es un chico de Marruecos, pues ha recuperado la ilusión gracias al proyecto PyFil. Pero bueno, nos gustaría escucharle, obviamente, porque nos dice cosas muy importantes. Entonces, mientras intentamos recuperar este audio, vamos a llamar a Marta Rosende, de Sutargi, que es la encargada o una de las representantes de esta organización, para que nos hables del proyecto PyFil, que está ayudando a Joseph y a otras personas. Marta, ongi etorri. Bueno, primero cuéntanos brevemente, antes de ir con el proyecto, ¿qué es Sutargi? Bueno, pues Sutargi es un centro especial de empleo que se funda en el año 1992 y los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es proporcionar a las personas con discapacidad un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. Nosotros desde Sutargi trabajamos bastante en la inserción laboral e inclusión social de personas tanto con discapacidad como personas en situación de riesgo y exclusión social a través de la formación, de la oferta de empleo, intermediación y el acompañamiento. ¿Y el proyecto PyFil exactamente, del que se ha beneficiado Joseph, en qué consiste? Vale, pues el proyecto PyFil es un programa de acompañamiento mediante un itinerario formativo centrado en la adquisición de competencias técnicas específicas, el autoconocimiento, la toma de decisiones, la organización, y a través de todo esto se trabaja en la consecución de objetivos tanto vitales como profesionales, haciendo a los jóvenes participantes o protagonistas de su propio proceso. La asistencia al programa, que facilita el buen aprovechamiento del tiempo de estas personas, previniendo conductas delictivas, y generando herramientas que eviten una situación de aislamiento y agravamiento de su situación de exclusión. Aunque no hemos escuchado el audio, Joseph dice a lo largo del audio que él, gracias al programa, está aprovechando su tiempo. Uno de los objetivos de la creación de este programa fue el repensar que había muchas personas jóvenes que de alguna manera no estaban aprovechando su tiempo. Son personas que se encuentran en situación de calle y que están pues, prácticamente todo el día vagando por parques, y al final, o sea, lo que acaba convirtiéndose ese tránsito es en que puedan caer en algún tipo de conducta, como he dicho anteriormente, delictiva, ¿no? Son personas y tal que muchas de ellas presentan un gran número de causas judiciales que les dificulta el acceso al empleo. Sí, es que justamente, bueno, a ver si podemos escuchar el audio, pero si no, a mí me ha llamado la atención en el visionado de este vídeo de 2 minutos que repite 2 veces, ¿no? Lo importante que es que gracias a este proyecto ya no está por ahí vagando, ¿no? Claro, es que muchos de ellos, o sea, más adelante ya lo contaré por qué, ¿entiendes? Por qué hemos impulsado este proyecto. Y uno de los motivos ha sido ese, el repensar, como tenemos trayectoria en otros proyectos de empleo con colectivos en riesgo de exclusión social, repensamos, o sea, y vimos esa necesidad, la necesidad de dar cobertura a personas jóvenes y tanto a jóvenes como a menores. También me gustaría decir que las 6 horas a las que acuden al taller adquieren competencias técnicas específicas en lo que sería en el apartado de carpintería, y relacionadas también con el ámbito industrial. Ponemos mucho el énfasis en lo que sería el ritmo, en el uso de herramientas, uso y conocimiento de herramientas y maquinarias, la calidad en las tareas acabadas, y también adquieren competencias específicas, transversales, que serían las más relacionadas con la puntualidad, la asistencia, que parecen competencias sencillas, pero son difíciles de conseguir, necesarias y difíciles de conseguir, eso es. Y además también realizamos talleres grupales de diferentes temáticas, bien sea pues yo que sé, para trabajar resolución de conflictos, igualdad de género, orientación formativa y también talleres de participación. Los talleres de participación los solemos realizar una vez al mes, entonces participamos tanto profesionales como usuarias y usuarios, y repensamos un poco, hablamos sobre el proyecto, qué aspectos son beneficiosos, o sea, consideramos que hay que mantener, qué aspectos consideramos que hay que eliminar. Entonces, entre todos hacemos como un trabajo co-creativo, coelaboración del proyecto y tal, haciéndoles partícipes, que consideramos la participación un aspecto fundamental en los proyectos de inclusión. Un poco como lo que estamos buscando hacer hoy aquí, ¿no? Que distintos agentes, ¿no? Efectivamente. Efectivamente, también los usuarios y tal reciben intervención individual y grupal, o sea, pormenorizada y continuada. Y bueno,
¿Y a cuántas personas ha beneficiado este proyecto? A ver, ha beneficiado a 32 personas. A lo largo del año, iniciamos en el año 19 con la convocatoria del Elkarrekin Lanea en el año 19. En ese año atendimos a 12 personas. De esas 12 personas, 10 personas han sido hombres y 2 personas mujeres. Y 7 personas obtuvieron una inserción laboral y 5 personas se mantuvieron, continuaron el itinerario de una manera productiva. A lo largo del año 2020, que volvimos a solicitar la subvención, la ayuda, volvimos a presentar el programa y se nos volvió a conceder, pues a lo largo del 20, inicio del 21, atendimos ya al doble de personas. O sea, hay demanda, existe demanda y bueno, y esto se ve. Si hay pues la constancia, si el proyecto se mantiene en el tiempo, evidentemente se trabaja con más calidad, ¿no? Con más calidad y con más seguridad. Que creo que en este aspecto muchas de las entidades sociales estarán de acuerdo conmigo, que es un aspecto fundamental en el contar con recursos económicos para poder mantener los proyectos, no iniciar y dejarlo pues, a mitad de camino, ¿no? En el año 2020, bueno, atendimos a 32, de esas 32 personas, de esas 22 personas, 20 eran hombres y 3 mujeres, y hubo 4 inserciones, 2 derivaciones a formación. Sí que en este año hubo 6 abandonos, que más adelante también explicaré un poquito, bueno, aquí donde hay que repensar, porque hay con algún perfil joven que, bueno, que no ha cuajado el programa, que hay que por eso darle vueltas y seguir trabajando en ello para mejorarlo en futuros, bueno. Claro, sí, porque el objetivo de todo esto es su empleabilidad de calidad, ¿no? ¿Qué recorrido? Bueno, ya me has dicho que algunas de estas personas están empleadas, pero por vuestra propia organización. En ocasiones por nuestra propia organización y en otras ocasiones por empleos externos, en empresa ordinaria. A ver, nosotros lo que queremos conseguir con este programa, sabemos que la estrategia del Elkarrekin Lanean está muy enfocada al empleo, pero también o sea, hay que repensar y pensar en ese objetivo de formación, en reenganchar de nuevo en la formación. Como antes comentaba Nando Consuegra, la inversión en formación al final es riqueza, tanto para la propia persona como para las entidades. Entonces, nosotros pensamos el programa como el alcance de esos 2 objetivos. Cuando una persona participa, un joven participa en nuestro programa en PyField y al final conseguimos que reenganche de nuevo el sistema educativo, para nosotros es un logro. O sea, pues hay personas y tal, muchas de las personas que han abandonado sus estudios y a raíz de su participación en el programa vuelven a reenganchar. Eso nos parece un logro, incluso mayor logro, bajo mi opinión, pero bueno, esto es una opinión muy personal, incluso mayor logro que la inserción en el mundo laboral, porque al final son personas con muy baja cualificación. Si tú no te cualificas, al final siempre vas a estar destinado a trabajos de baja cualificación y poco remunerados, o sea, pero que si no hay inserción en el mundo laboral, seguir acompañándoles, ¿no? Que de eso efectivamente, se trata efectivamente, sí. Para que sigan teniendo pues esos momentos, ¿no?, en los que llenan su día, tal y como nos va a contar, que creo que ya tenemos el vídeo listo, Joseph, a ver si le podemos escuchar ahora. Nunca tienes que perder la esperanza. La gente siempre tira para adelante y un día estarás muy bien. Me llamo Joseph, tengo 22 años, yo soy de Marruecos, parte de Nador, y llevo aquí en San Sebastián como 3 años y ahora estoy viviendo en un centro en Ategorreta. Llevo con ellos como 4 meses o 5. Pasado días muy difíciles y también días muy buenos, pero estaba pasando en la calle. Entre semana levanto, vengo al taller y después del taller vuelvo a un comedor a comer al mediodía y luego después del comedor voy a la EPA a estudiar.
cuando vengo a trabajar me siento que tengo algo ocupado, una ocupación, ¿sabes? Para llenar tiempo, tengo el tiempo lleno, encima no me quedo en la calle dando vueltas y lo que sea. Roberto es el monitor, lo que nos enseña cómo va el trabajo y practicar maderas, así, saber unas cosas nuevas y saber gente nueva y llenar tiempo y todo, ¿sabes? Veo que me gustaría cuando salgo de aquí con un buen oficio, ¿sabes? Y encontraría un trabajo, ojalá encuentre un trabajo y así trabajando y ayudar a la familia y todo, ¿sabes? Eso es lo que quiero, solamente ayudar a mi familia porque están un poco necesitados. Ojalá con el tiempo estaría todo bien, inshallah. Bueno, agradecemos a Josep y a Marta por habernos explicado en qué consiste el proyecto PayFil y sus beneficios. Pero hay más historias, puesto que hay una veintena de proyectos que se han financiado con ayuda de Elkarrekin Lanean, o sea que seguimos viendo. Me sentía totalmente incapacitada para hacer cualquier tipo de cosa, tanto socialmente como laboralmente. Mi nombre es Carolina Vázquez y soy de Arrasate, Mondragón. La agorafobia que yo sufría me impedía mucho pues, salir de casa, el mantener una relación con una persona socialmente. Llegué a Calesca a través de mi educadora social, que por aquel entonces yo estaba sin trabajo y con pocos recursos. Mi primer contacto con el proyecto fue un poco con muchas sensaciones. El día que salí de casa sola, nada más cerrar la puerta del portal, lo primero que pensé fue si llevaba el móvil encima y a qué distancia de casa tendría que llamar a mi educadora social para que fuera a buscarme. Nunca había hecho ningún tipo de trabajo como ese. Ni cambiar un enchufe, ni trabajar una tierra, ni trabajar la madera, nada en absoluto, no había trabajado nada parecido. El último día que terminamos el trabajo, reflexionando un poco sobre todo lo que había pasado durante ese tiempo, me di cuenta de que había olvidado en qué momento exactamente había desaparecido la agorafobia. Ni siquiera me había dado cuenta. Y encima es que había disfrutado como una niña. Y bueno, me sentía en la gloria. Ahora los paseos me producen calma. Me sentía totalmente... Bueno, espero baino lehenago moz. Bueno, se ha cortado antes de lo esperado este vídeo, pero realmente emocionante escuchar este testimonio de Carolina. Vamos a conocer a continuación cuál es ese
proyecto que le ha dado las ganas de vivir y que le ha ayudado a olvidarse de la agorafobia. Conozcamos ese proyecto. Para ello, invitaremos a 2 personas. Detrás del proyecto está el Ayuntamiento de Arrasate y organización sin ánimo de lucro. Por tanto, invitamos a Maitane Muñoz, ella es concejala del área social de Mondragón, y Javier Jiménez, miembro de Kalexka. Bienvenidos. Egunon, eta eskerrik asko gure artean izateagatik, sentitzen dugu gertatu dana, baina, behintzat, mamia ikusi. Bueno, ya hemos visto cuál es el espíritu de vuestro proyecto. Vuestro proyecto se llama Lan Ere Bai. Habéis venido 2 personas de 2 organismos diferentes. ¿Por qué os habéis juntado? Bueno, se trata de un proyecto en el que trabajamos desde 2015 con Kalexka. Desde el Ayuntamiento de Mondragón hemos tenido mucha colaboración con Kalexka. Hemos trabajado en el ámbito de la exclusión y hemos trabajado también de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que también participaba en esta colaboración. Y por tanto, todos juntos empezamos a abrir un camino, teniendo en cuenta cuál era la realidad de Arrasate, sobre todo. Llegó además un momento, y lo voy a decir muy brevemente porque no contamos con mucho tiempo, pero en todo caso, llegó un momento en el que se generaron unos focos de exclusión en el municipio, con un colectivo muy concreto y muy particular. Por tanto, realizamos un diagnóstico en torno a lo que estaba sucediendo en el municipio, qué necesitábamos, cómo vamos a responder. Y ahí, nos juntamos los 2 organismos, las 2 instituciones, y empezamos a colaborar con la Diputación y compartimos el trabajo de los trabajadores sociales. Y creamos el proyecto Lan Ere Bai, para poder dar una respuesta, la respuesta que necesitábamos dar a ese colectivo presente y excluido de forma grave en el municipio de Arrasate. A todas esas personas, porque veíamos que necesitaban un camino, necesitaban un recorrido de formación y que los cauces habituales de formación no estaban funcionando para esas personas. La integración social era realmente importante en este caso para poder ofrecer una estructura a esas personas. Muchas veces, en el caso de estas personas, el problema es que no cuentan con una estructura. Y es así como empezamos a trabajar. El ayuntamiento adquirió una finca, un lugar que sirvió como lugar de referencia para estas personas. Se trataba de una casa. Se han hecho unas obras, se ha realizado una reforma en esa casa y el objetivo es precisamente que cuando esta casa esté finalizada en el propio municipio podamos contar con un espacio de referencia, un lugar de referencia para tratar los casos de exclusión, para ofrecer ayuda, apoyo y acompañar a estas personas en su recorrido. El objetivo es ese, en definitiva. Competencias básicas, ¿no?, para dar ese impulso a las personas, Javier. Sí, a nivel de lo que es el itinerario, un poco como estaba comentando Maitane, nosotros ahí desarrollamos el programa de intervención con adultos en exclusión a nivel municipal y también foral, y veíamos que la parte de formativa de cara, sobre todo, un poco muy con los objetivos del plan aquí, lo importante es cómo estas personas tenían acceso a la formación de cara, sobre todo, a conseguir un empleo, ¿no? Y si es un empleo de calidad, mejor. Entonces, ¿un empleo en qué? Pues, a ver, aquí nosotros nos planteábamos como varios objetivos. Sí que es cierto que hay un perfil un poco variado, hay personas usuarias donde se les podía derivar a un empleo protegido porque tiene una valoración de discapacidad, otros tendrían que tener un proceso intermedio a través de una empresa de inserción, pero el objetivo y el más ambicioso era que pudieran acceder al mercado laboral normalizado, ¿no? Que en el caso de la comarca veíamos que había oportunidades reales de empleo, porque había oferta de trabajo. El tema es cómo preparamos a estas personas, primero para que ellas pierdan el miedo a acceder a ese mercado laboral, que estén preparadas
pero también trabajar con el mundo empresarial de cara a que puedan tener oferta. Sí que es cierto que en la comarca nosotros lo que veíamos es que esas oportunidades existían, ¿no? Entonces, por eso también nos animaba, ¿no? Bueno, hori importantea da, ¿eh? Bueno, es una cuestión muy importante porque muchas veces sucede precisamente lo contrario, ¿verdad? Bueno, este proyecto, ¿a cuántas personas ha beneficiado en el ámbito laboral? Han sido 2 itinerarios formativos de 15 personas cada uno de ellos. Un itinerario formativo que nosotros entendíamos un poco como ambicioso porque era largo y con muchas horas de dedicación. Ambicioso en 2 aspectos, ¿no? Por una parte, a nivel de departamento veíamos, pues bueno, que el nivel de trabajo iba a ser potente. Sí que es cierto que el programa de Langerebay, pues ahí estábamos 2 educadores sociales, un monitor especializado, pero entendíamos el equipo como el equipo ampliado de todo el departamento, como las trabajadoras sociales referentes de caso, los educadores y educadoras del programa de acompañamiento municipal y foral apoyando todo el proceso, y sí que tanto en la selección, motivación y trabajo, pues han participado 15 personas en cada usuario, en cada itinerario, perdón. O sea, 30. 30 personas y la verdad que la mayoría de ellos han acabado el proceso. Solo hemos tenido pues una baja en este sentido. Entonces, claro, en un proceso tan largo y tan exigente, estábamos hablando de 6 horas diarias, ¿no? Con un perfil de personas donde el nivel de desestructuración diaria es muy importante, ¿no? Aparte de las dificultades personales, relacionales, pues creo que ha sido un programa muy exitoso en ese sentido. Landareak eta edo azalo. Bueno, ha habido labores de jardinería, de horticultura, aptitudes que se han trabajado en este campo, ¿o qué tipo? Sí, ha habido de todo, fontanería, han hecho jardinería, han hecho todo tipo de labores, ¿eh? Y han aprendido a lo que hay que hacer en las obras de una casa y qué no. También quiero aprovechar la ocasión para señalar lo siguiente en nombre del Ayuntamiento de Arrasate. Lo cierto es que han sido muy profesionales los miembros de Kalexka, también los trabajadores sociales y educadores de la Diputación y también los educadores y trabajadores sociales del Ayuntamiento de Mondragón. Lo cierto es que han sido capaces de llevar todo esto adelante y conseguir que unas personas que realmente no se veían capaces de hacer cosas de jardinería, por ejemplo, o de poner un enchufe, cualquier cosa, y estas personas han conseguido que realmente estas personas formen un equipo de trabajo que realmente haya sido una piña. Y no es por vender el proyecto aquí, pero realmente esto ha sido una alegría, ha sido muy emocionante ver lo que ha sucedido. Yo recuerdo que en las 2 últimas sesiones, con las personas que finalizaron el primer itinerario y con el segundo también, el feedback que recibimos, realmente hemos visto que el proyecto estaba funcionando, que ha funcionado y que realmente tenemos que poner en valor el esfuerzo que han realizado las personas, también el esfuerzo realizado por el equipo de trabajo y lo que hemos conseguido entre todos. Sí, el recorrido de estas personas ya se ha realizado o todavía continúan avanzando de vuestra mano. No, nosotros lo que hemos hecho es empezar a hacer que avanzaran. Es cierto que todavía tienen un contacto con nosotras por el proceso de integración social y por la formación, pero lo cierto es que estas personas han recibido esa estructura, era lo que necesitaban para dar ese salto a otros campos y para adentrarse en el mundo laboral y reengancharse a la formación, y ha sido realmente lo importante. Porque suele haber muchos problemas con estas personas porque necesitan una estructura mínima que no tienen y el problema es mantenerlo. Sí. Bueno, y parece que va a seguir habiendo financiación porque la Diputación de Guipúzcoa ha aumentado para este año la financiación de estos proyectos. El año pasado fueron 1.200.000, este año 3 millones, o sea que, bueno, pues puesto que hay demanda, ¿no? Porque de eso se trata, de responder a una demanda, ¿no? Y ver que, bueno, pues que hay verdaderas historias de superación, ¿no? Gracias a la ayuda que proporcionáis a estas personas. Sí, lo que queríamos decirles más que nada, pues que es exportable, que otros pueblos, nosotros ya hemos probado y sabemos que funciona, y sabemos que es efectivo, y sabemos que el camino merece la pena. Entonces,
bueno, pues igual no, pues nosotros ya hemos sido un poco yo el conejillo de Indias, pues que otras entidades, otros ayuntamientos también pongan en marcha este tipo de proyectos, porque realmente merecen mucho la pena, merecen mucho la pena. Pues nos quedamos con esta idea. Muchas gracias, Maitane y Javier, por explicarnos vuestro proyecto. Vale, Es que ricasco. Istorio gehiago dauzkagu. Bueno, contamos con más historias y esta es la siguiente. Adelante. Arreglado, ¿eh? Pues yo me llamo Juan Antonio Merchán Martín. Yo nací en Extremadura, en la Higuera de la Serena, pero me he criado en Mondragón, Arrasate. Yo estaba en la calle. Pues imagínate, todos esos días es que son todos iguales, no hay fiesta, no hay ni fin de semana ni nada. Y era todos los días igual. En Emaús llegué, salió la solicitud, me apunté, hicimos un curso de un mes con posibilidad de luego trabajar. Y aquí estamos, trabajando. Lo que me ha supuesto, pues ganas de vivir porque tenía pocas, la verdad. Que me ha venido bien además. Estoy animado. Es que yo ya tengo una edad, ¿eh? Una edad considerable. 54 tengo. Voy a hacer 55. No me veía yo trabajando con la edad esta ya, más como está el tema. Mucha gente en paro, la pandemia, ¿no? No me veía yo. Pero yo tenía ganas. Lo que me gusta del trabajo es arreglar las cosas. ¿Qué hay que arreglar? Pintar, pinto. Poner una bombilla también, cualquier cosa. De cara al futuro, lo primero, ir a ver a mi padre, que está en Extremadura. Ese es el plan de futuro. Él tiene 91 años. Yo espero seguir aquí currando. Estoy contento. Eta Emaús Fundazio. Y contamos con Yune Polo de la Fundación Emaús para hablarnos acerca de este programa. Muchísimas gracias y bienvenida, Yune. Y también acabamos de escuchar esta historia de Juan Antonio tan emocionante. Cuéntanos, ¿qué es la Fundación Emaús? Emaús, la Fundación Social, lleva 40 años trabajando para ofrecer recursos de inclusión social y laboral, sobre todo para personas que sufren exclusión o riesgo de exclusión. Contamos con servicios que gestionamos para la área social de la Diputación y también a nivel municipal contamos con la gestión de otros servicios. Aparte de ello, hemos promovido 2 empresas de socialización e integración. Bueno, háblanos de ese proyecto que ha ayudado a devolver las ganas de vivir a Juan Antonio. ¿Por qué lo habéis promovido? Bueno, durante todos estos años, nuestra empresa de inclusión se ha centrado en la gestión de residuos. Hemos trabajado en esa línea de trabajo principalmente
Y habíamos identificado otra serie de líneas de trabajo que veíamos que era posible trabajar. Teníamos la idea de empezar a trabajar y de generar nuevos puestos de trabajo en este año 2021. Y bueno, lo que decíamos era lo siguiente: si la idea era generar más puestos de trabajo en esta empresa de inclusión, lo que planteamos fue un programa de empleo y formación con 2 recorridos diferentes planteados, uno de ellos en instalación y mantenimiento y otro recorrido en limpieza y office. Durante 2 o 3 meses han participado una serie de personas en este programa y han recibido una formación técnica y también formación en torno a competencias transversales y competencias sociales que han ido desarrollando para poder recuperar destrezas laborales. Algunas personas han recuperado esas destrezas, otras las han desarrollado. Se trata de ofrecer servicios básicos para mejorar cosas del hogar y ofrecer competencias para ser capaces de dar esos servicios. Sí, eso es. Hemos gestionado diferentes centros residenciales y en esta gestión observamos que hay mucha labor de mantenimiento en todos los centros. Por otro lado, además, en limpieza y office necesitábamos generar nuevos puestos de trabajo. Junto con todo ello, ha sucedido que la persona que se encargaba del mantenimiento estaba a punto de jubilarse y ahí necesitábamos un relevo. Y no veíamos tampoco que pudiera ser sencillo que nosotras pudiéramos decidir cómo se desarrollaran esas labores de mantenimiento, es decir, encontrar a alguien que lo hiciera de la forma que pensábamos o esperábamos. Y dijimos, bueno, aprovechemos esta ocasión, convirtámoslo en una oportunidad para poner en marcha un proceso como puesto de trabajo. ¿A cuántas personas habéis ayudado? Bueno, han participado 19 personas en los 2 recorridos en total. En este momento, de esas 19 personas, bueno, y hay que recordar que esto ha sido muy equilibrado. 9 mujeres y 10 hombres han participado. Y en este momento, de estas personas, 9 personas están haciendo prácticas y 3 personas están dentro de una experiencia piloto con un contrato de fomento hasta junio. Bueno, ¿cuál puede ser el recorrido de estas personas en adelante? ¿Cómo lo ves? ¿En qué pueden trabajar? Bueno, nuestra intención es tratar de que para verano en esta empresa de inserción, esta nueva línea de trabajo esté ya en marcha. Esperamos que en ese marco podamos conseguir 3 o 4 puestos de integración laboral. Las personas que entren en ese proceso pueden pasar un periodo de entre 1 y 3 años realizando todo ese recorrido y adquiriendo esa experiencia laboral, acumulándola de alguna manera. Y lo que vamos a hacer nosotras es acompañar en ese proceso, apoyarlo. Y el objetivo, en principio, sería que esas personas se integren en el mercado laboral y obtengan otro puesto de trabajo. Bueno, pueden ser perfiles muy válidos, ¿verdad? Por ejemplo, para personas con dependencia que viven en sus casas, en sus hogares. Es decir, personas que pueden llegar a esos hogares, mirar si todo está bien, etcétera, ¿verdad? Sí, la idea en un inicio era la siguiente. Es decir, nosotras partíamos de una necesidad interna nuestra, pero no nos gustaría que esa idea se circunscribiera a esas necesidades nuestras internas. Nos parece interesante que, por ejemplo, las administraciones públicas que ofrecen ayuda domiciliaria, bueno, pues ¿por qué no establecer una especie de servicio técnico en esta línea, por ejemplo, para personas de edad que viven solas? Esto podría ser muy útil. Y aprovechando la ocasión, aprovechando que me escuchan representantes de diferentes administraciones, bueno, yo lo propongo, es decir, utilizar la fórmula de contratos reservados y de esta manera hacer que las personas que están en los puestos de trabajo en la empresa de integración social puedan tener más oportunidades, ¿verdad? Sí, pues estamos aquí para ello, efectivamente. Enhorabuena por este proyecto y gracias por presentarlo.
y por presentarnos todas las opciones que están sobre la mesa. Muchísimas gracias y muy buena suerte. Gracias. Vamos ahora a ver el último vídeo que hemos preparado para hoy. Una chica joven con ganas de aprender nuevas cosas. Me llamo Vanessa y tengo 30 años y vengo de Alza, de un barrio de Donosti. Me siento orgullosa de mí misma porque he recorrido caminos, he pasado rachas malas, muy malas, y al final viene bien también tener ese punto de apoyo de la gente, aunque no sean familiares o... Bueno, trabajar exactamente con contratos, nunca he llegado a trabajar, pero bueno, he estado cuidando de niños, he hecho prácticas en limpieza. Pues vengo a ver si con esto puedo también tirar un poco para adelante. Llevo bastante poquito con ellas. Espero conseguir que me aporte un poco de más positividad en la vida, que tenga más oportunidades para seguir adelante. Al final este trayecto es un poco largo, la verdad. Me gustaría ser un poco referente a la niña para que vea que la ama trabaja bien, como todos. Que te apoyen un poquito y que crean en ti y que te hagan creerte a ti misma, eso es lo que cuenta. Es fundamental, ¿no?, este empujoncito del que hablaba Vanessa para que venga después todo lo demás. Y de esto se han encargado personas como Igone Birto, a la que damos la bienvenida, que nos vas a explicar ahora en qué consiste el proyecto Emactiva, que ha ayudado a más personas, a más mujeres, aparte de Vanessa Ongietorri. Bueno, eres de EDE Fundació. En primer lugar, ¿qué es EDE Fundació, Igone? Bueno, EDE Fundació es un conjunto de organizaciones que trabajan pues, para potenciar y para crear cambios duraderos, ¿no?, a través de diferentes ejes. El eje del conocimiento, donde se desarrollan proyectos de investigación, de formación, el eje de intervención, que se trabajan con la atención a mujeres víctimas de violencia, con menores, con familias, con personas mayores, y luego el eje de empleo inclusivo, donde se desarrollan proyectos de formación, de orientación y en concreto el programa también Emactiva, que es el que venimos a hablar hoy aquí, ¿no? ¿Y qué es exactamente? ¿Por qué lo habéis impulsado? El proyecto Emactiva es un proyecto de activación laboral dirigido exclusivamente a mujeres. Es un proyecto con un enfoque feminista, porque entendemos también que las mujeres tienen menos oportunidades de acceso al mercado laboral y también de mantenerse en el mercado laboral. Entonces, bueno, EDE Fundació lleva muchos años trabajando en la intervención con mujeres de violencia machista y también trabajando en el ámbito del empleo. Entonces, bueno, con esa trayectoria se vio pues, de manera contrastada que era importante crear servicios especializados de atención exclusivamente a mujeres. Bueno, y ya es remarcable, ¿no?, poder haber contado con el testimonio de Vanessa, porque ha sido difícil encontrar a mujeres que... Sí, bueno... Porque, claro, tienen miedo, ¿no?, de mostrarse. Sí. Bueno, hay que decir también que Emactiva lleva muy poquito recorrido, ¿no? Empezamos prácticamente a intervenir con las mujeres en noviembre del año pasado, del 2020, con la oportunidad que nos dio la Diputación a través del decreto del Elkarrekin Lanean, y realmente, bueno, pues tenemos un grupo de mujeres con las que estamos trabajando, que ya son mujeres participantes de Emactiva. ¿Cuántas son? Bueno,
tengo los datos de enero, esto es muy movible, ¿no? Los datos de enero, que proporcionamos también en la justificación a la Diputación, eran 12 mujeres participantes de 39 mujeres que se derivaron de diferentes pues entidades de la red comunitaria del territorio. Son mujeres que están viviendo ese itinerario en Emactiva, es decir, que no hemos acabado sus procesos porque llevamos muy poquito tiempo, pero bueno, ya hay un grupo importante de mujeres de esas 12 iniciales que ya tienen un diagnóstico y un plan concreto de empleabilidad. Hay mujeres que se están formando y seguimos trabajando, seguimos recibiendo derivaciones y todavía, bueno, pues hay muchas mujeres que pueden ser participantes de Emactiva. ¿En qué consiste esa formación? Si nos puedes dar algún detalle. Bueno, los ejes de Emactiva, el fundamental es el empoderamiento, ¿no? Es decir, que las propias mujeres son la herramienta, la mejor herramienta para poder recorrer ese itinerario. Se trabaja a través de intervenciones individuales y grupales de manera complementaria, intervenciones grupales donde se crean una serie de talleres de diferentes temáticas, donde se intenta, bueno, pues crear una cohesión, esa sororidad entre mujeres, donde, bueno, pues no están solas, sino que van construyendo sus propios pasos también con otras, ¿no? Es muy importante también bueno, pues, todo el desarrollo de competencias sociales, comunicacionales, personales, digitales. Que crean en mí, es que... Efectivamente. O sea, esa frase a mí me ha llegado al alma, ¿no? Sí. Porque es algo tan básico como esto. Eso es. Bueno, aparte de, bueno, de darles también herramientas para la búsqueda de empleo, para la búsqueda de oportunidades, tenemos un modelo de relación con empresas propio, donde se intenta involucrar a las empresas que, bueno, pues que tengan cierta sensibilidad hacia el ámbito de la creación de empleo de mujer, hacia el ámbito de la igualdad. Es que sobre esto te iba a preguntar ahora, y última pregunta, ¿cuál crees que puede ser el recorrido de estas mujeres? Bueno, laboral, porque eso sí, es lo que esperamos. Bueno, la meta final, por supuesto, que es la consecución y la obtención de un empleo, pero efectivamente el recorrido es tanto más importante, ¿no? Pues con lo que comentaba Vanessa, ¿no? Tener ese empoderamiento, tener esas herramientas personales para poder, ¿no? Salir, para poder enfrentarse, para poder buscar, ¿no? Ese sería un poquito el recorrido, ¿no? Bueno, ya tenéis contacto con algunas empresas, pero aquí estamos también para ir creando toda esta red de contacto y coordinación. Pues, y de ello vamos a hablar dentro de unos minutos. Pues muchísimas gracias, Igone, por habernos hablado de Fundazioa y en concreto de este proyecto Emactiva que está ayudando a tantas mujeres. Tira, estrategia batek. Bueno, para poder ver cómo funciona una estrategia, hay un ejercicio que es óptimo, es decir, el que acabamos de hacer, y es precisamente ver y conocer cuáles son los beneficios de estos proyectos, y es evidente que los beneficios son enormes para muchas personas. Bueno, continuamos trabajando, pero a partir de ahora hablaremos de cómo podemos coordinar la labor de diferentes agentes en el marco de la estrategia Elkarrekin Lanean, para poder ser lo más eficientes posibles y para lograr que estas miles de personas puedan obtener finalmente un empleo de calidad y la inclusión. Para ello vamos a invitar a Unai Andueza, él es director de proyectos estratégicos de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para que nos plantees lo que tenemos que hacer de aquí en adelante. Gracias por venir. Sí, así es, efectivamente. Hemos visto a personas, hemos visto a Yusef, hemos visto a Carolina, a Juan Antonio, a Vanessa. Y en definitiva, hablamos de una estrategia hoy y hemos venido a presentar una estrategia, pero lo que les pido es que en los 10 minutos siguientes veamos las cosas a través de esas gafas, es decir, pensemos en todo momento que toda esta estrategia está destinada a personas. Y hay otras personas que están como Yusef y como Carolina. Podemos tener a Serraf, a Iker, a Laila, a Marijose y a otras tantas y tantas personas. Y por tanto,
Miremos siempre desde esta perspectiva, desde estas gafas tan especiales. Es lo que les pido, que durante los 10 minutos siguientes no se quiten en ningún momento esas gafas. En primer lugar, y de antemano, quiero mostrar mi agradecimiento, naturalmente, porque esto se ha hecho en colaboración. Se trata de un proyecto estratégico en el marco de la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero estamos en la estrategia Elkarrekin. Si hemos llegado hasta aquí es porque desde las políticas sociales esta iniciativa se puso en marcha. Y, por tanto, gracias a las personas hoy presentes, porque todo esto es un fruto de su labor. Por tanto, el reconocimiento desde aquí a todos mis compañeros y compañeras de la Diputación. Bien, cifras. Cifras en primer lugar. No les quiero marear con las cifras. En definitiva, se trata de la situación del territorio que ya conocemos. Sabemos que, por consecuencia de la COVID, estas cifras seguramente han sufrido un desgaste, pero en general las cifras son estas. Y diremos que en comparación con otros territorios circundantes son cifras que podemos mostrar y como guipuzcoanos podemos estar orgullosos de contar con estas cifras, lo cual no significa que no tengamos unos desafíos estructurales a la vista. En definitiva, si nos fijamos aquí y si vamos a mirar las rentas, lo que vemos es que aún tenemos una importante brecha salarial entre mujeres y hombres. Y vamos a observar también que existe una brecha importantísima entre las personas que han nacido aquí y aquellas que han nacido en otros territorios y después han venido aquí. Si nos fijamos en los salarios, hay diferencias de hasta un 45%. También vemos en las tasas de desempleo que aún hay unas diferencias importantes entre las mujeres y los hombres. Y, por tanto, tenemos desafíos importantes que pueden ser definidos como estructurales y dejando de lado, naturalmente, la problemática asociada a la COVID. Bien, hablamos en definitiva de inclusión, de empleo. De todas maneras, el mundo del empleo está en una constante transformación. Constantemente va cambiando, va evolucionando y, como pueden observar, aquí hay una transformación demográfica. Las personas están cambiando, el envejecimiento es cada día mayor a nivel de Guipúzcoa, nos viene gente de fuera y, por tanto, se está produciendo una transformación. Y no olvidemos el tema de la digitalización, la tecnología, la robótica y todas estas disrupciones y cambios que todos estos elementos producen. Al mismo tiempo, vemos que hay transiciones y retos importantísimos en el campo energético, también en el ámbito de la digitalización, y todo ello lo que supondrá es que estas actividades económicas se vayan modificando. Y las mentalidades también van cambiando. Hay nuevos valores, nuevos modelos de emprendizaje y de trabajo. Por tanto, todo esto está en constante transformación. Como veníamos diciendo, tenemos retos importantes de cara a Guipúzcoa en el ámbito laboral. Y si nos fijamos en todos estos elementos y en las brechas de las que hablábamos, vemos que hay problemáticas presentes. Cronificación del desempleo, segmentaciones, brechas y, además, si tenemos en cuenta que desde hace más de un año vivimos esta famosa pandemia de la COVID, lo que vemos es que esta situación económica y esta situación del empleo ha cambiado, sobre todo, especialmente en el caso del colectivo en el que se centra Elkarrekin Lanean, precisamente. Fernando lo decía y él ha utilizado una transparencia muy similar. Vemos aquí la estrategia del Elkarrekin Lanean. Esta es su fortaleza principal, que se reflejan en esta imagen. Esta gráfica yo se la quería mostrar por ello, precisamente. El diputado general lo decía al inicio. Se trata de una estrategia. Hablamos hoy de una estrategia, pero que acoge diferentes líneas transversales. Si, en definitiva, a Elkarrekin Lanean la llamamos estrategia, es por dos particularidades principalmente. Por un lado, es un proyecto realmente relevante para la Diputación y es transversal. Si queremos conseguir los objetivos que se establecen, tenemos que aplicar todas estas palancas y tendremos que activarlas todas de diferentes maneras. Se habla de personas. Es algo que tenemos que trabajar con las personas. Recorridos profesionales
habrá que apoyar a estas personas, ofrecerles este acompañamiento a las personas, como digo, porque por diferentes circunstancias, ustedes y yo vemos que estas personas se pueden entristecer o alegrar, pero que en todo caso en algún momento pueden necesitar un apoyo. Y hablamos de empresas. Tenemos que activar a las personas, a las empresas, para que sean competitivas. Desde el ámbito privado y el público, si queremos conseguir la inclusión a través del empleo, tenemos que conseguir que las empresas sean sólidas, sean competentes, y por tanto las personas tienen que tener su foco y su incidencia en las personas, pero también en las empresas. Y cómo no, para hacer todo ello y para poder llegar a todas las personas de las que hablamos, porque están dispersas por todo el territorio, presentes en los diferentes municipios, en diferentes comarcas, y por tanto será necesario establecer una gobernanza en colaboración y necesitaremos un sistema para ello. Es fundamental llegar a todos los agentes públicos y privados y que todos esos agentes puedan colaborar. Y no podemos olvidar el futuro. Es decir, ¿cómo se transformará el mundo laboral? ¿Desde dónde llegarán las nuevas oportunidades? Ahí hemos hablado de la transición energética, hemos hablado de elementos como el envejecimiento demográfico del territorio, y esto puede generar a su vez oportunidades para estos grupos y estos colectivos en cuidados, en empleo verde. En definitiva, se trata de lograr que Guipúzcoa sea un territorio inclusivo. Muchas veces el diputado general nos lo dice. Se trata de que sea un lugar en el que merezca la pena vivir y en el que merezca la pena trabajar. Ese es el espíritu del Elkarrekin Lanean. Esos son sus objetivos finales y generales. Yo quiero destacar dos particularidades en torno al Elkarrekin Lanean. Continúo en castellano. Quizás hagan un pelín distinta lo que es pues esta estrategia, ¿no? Un enfoque dual, persona, empresa, ¿sí? Al final tratamos, como bien decía, y cogiendo, vamos a decir, yo creo que aquí hemos coincidido, Fernando Consuegra y yo mismo en esta frase de la OIT, donde realmente viene a decir que para que realmente pues, las políticas de empleo tengan éxito, pues que tenemos que activar simultáneamente pues, distintas y diferentes palancas, ¿no? Y realmente los pilares sobre los que hemos construido esta estrategia se han hecho desde un enfoque integrador, tratando de dar lucha, o haciendo, vamos a decir, una lucha contra esa desigualdad, teniendo en cuenta que hay que ofrecer un trato muy personalizado, con un equilibrio territorial, lógicamente, y al final con una orientación al desarrollo sostenible y con una equidad, ¿no? Los dos pilares fundamentales del Elkarrekin Lanean, enpresak eta pertsona, pertsona eta empresas y personas, personas y empresas, en definitiva. Lo que es esta estrategia que queremos compartir con ustedes está destinada a acciones, actuaciones. Esto no es papel, esto no se queda en papel. No es algo que queremos que quede en papel, va mucho más allá. La segunda fortaleza de esta estrategia es precisamente el modelo de trabajo. ¿Cómo llega todo esto a conseguir a que todas esas personas tengan un recorrido, para que esas personas puedan tener un recorrido personalizado? Para ello, naturalmente, todos tenemos que trabajar de la mano y juntos, de lo contrario no vamos a llegar a esos números, a esas cantidades. El modelo de trabajo que establecemos, y también en el marco de Etorkizuna Eraiki se trabaja esta filosofía, es la siguiente. Es una estrategia base que nos proponemos y todo esto está recogido en la documentación, en el trabajo. Es un trabajo inicial porque entendemos que este es un reto importante y fundamental, central para el territorio, que tiene que salir adelante a través de la colaboración. Como nos decía Fernando, no hay una receta mágica para que se pueda aplicar para conseguir todo esto. Las siguientes fases que prevemos se prevén a través de la colaboración con agentes públicos y privados, hacer contrastes para enriquecer esta estrategia social, y se trata de conseguir una estrategia compartida y acordada con todos y todas. Aquí entran en juego actores principales.
Actores principales que están hoy presentes. Todos los que están aquí presentes son actores fundamentales en esta estrategia. Entendemos que si queremos llegar al punto al que queremos llegar, como ya hemos indicado, tendremos que activar palancas desde puntos muy diversos. Para poder desarrollar esta estrategia, como mínimo necesitaremos dos comisiones o 2 equipos de trabajo en el territorio. Prevemos que vamos a generar esos equipos. No solo prevemos esa generación de equipos, sino que la primera parte, es decir, la parte interinstitucional, de colaboración entre diferentes instituciones a través de una mesa, está ya creada. Gobierno vasco, Lanbide, Diputación, agencias de desarrollo, ayuntamientos, que nos hemos sentado en torno a una mesa para poder ver cómo cumplir este objetivo y para corroborar que creemos en este objetivo, que es factible. En segundo lugar, queremos poner en marcha una segunda mesa y ahí yo les invito a todos y todas, a todos los agentes aquí presentes, para que podamos realmente realizar esta estrategia de la mano de agentes sociales y económicos. Necesitamos su apoyo, su acompañamiento y su labor será absolutamente indispensable. Por tanto, dentro de pocos días o semanas, les queremos invitar cuando se conforme esa mesa de trabajo para que ustedes participen. Y la tercera pieza importante, las comarcas. En las comarcas, en muchos casos, contamos con la ayuda de los ayuntamientos y las agencias de desarrollo y ahí ya están generadas equipos que trabajen basándose en esta estrategia para hacer el despliegue y la extensión, el desarrollo de esta estrategia. Y por tanto son 3 claves ya importantes que quería destacar. Objetivos. ¿Para qué se hace todo esto? Bien, continúa en castellano. Elkarrekin lanean, lo que es la gobernanza en sí mismo del sistema, la creación de unas oportunidades de calidad inclusivo, muy vinculado a lo que es empresa y empleabilidad y cualificación muy vinculado a lo que es el eje de personas. Hor ikusten duzue. Bien, lo vemos ahí. En definitiva, tenemos 6 objetivos. El propio modelo de gobernanza, es decir, contar con los instrumentos para poder desarrollarlo y extenderlo. Al mismo tiempo, y lo veníamos diciendo, se trata de que necesitamos empresas sólidas, empresas competitivas que compiten a nivel mundial para que puedan generar puestos de trabajo. Pero generar puestos de trabajo no es suficiente. Aparte de ello, necesitamos que los agentes económicos y las empresas incorporen esa perspectiva de la integración y de la inclusión. Y en definitiva, las personas que reciben oportunidades de igualdad. Al mismo tiempo, también desde todas las administraciones públicas y de todos los niveles, tendremos que facilitar las posibilidades para encontrar un puesto de trabajo a esas personas. Bien, todo esto ya está en marcha, como ya les he indicado, pero realmente todos y todas están invitadas para incorporarse a esta barca. Muchas actuaciones ya se han puesto en marcha en esta trayectoria que lleva hecha ya Elkarrekin lanean y como pueden ver, estos objetivos se concretan en 16 líneas de actuación y en una serie de medidas muy concretas. Objetivos, en definitiva, los objetivos. Podemos tener este panel para poder hacer un seguimiento de si esta estrategia realmente tiene un éxito o de si realmente podemos llegar a estos puntos a los que queremos llegar. Tenemos proyectos, pero detrás de los proyectos tenemos 4.000 sonrisas, 4.000 oportunidades, 2.500 celebraciones. ¿Por qué no? Porque en definitiva, a estas personas les hemos ofrecido oportunidades laborales y unas destrezas. Y también dentro de este panel podemos ver, antes lo hemos mencionado, el índice Gini y una serie de datos que queremos obtener y queremos llegar a ello. Yo creo, y ya se ha dicho para finalizar, que a nivel del territorio de Guipúzcoa somos referentes en una serie de ámbitos, también en el ámbito de las discapacidades. Por ejemplo, alguien podría pensar que este quizá es un sueño,
o quizá alguien se pregunte si esto realmente es viable y realizable. Yo invito a que esas personas se planteen si cuando se generaron las cooperativas, si alguien, cuando en aquel momento alguien planteó esa posibilidad, seguramente se le dijo que estaba soñando despierto, ¿no? Y en ese caso lo que vemos que es que ha quedado sobradamente demostrado que si colaboramos, tanto de cara interna dentro de la casa como también de cara al exterior con agentes públicos y privados, lo que podemos conseguir es que todos juntos podamos trabajar y que podamos conseguir que todas esas personas de diferentes orígenes, diferentes condiciones, puedan terminar logrando sus objetivos vitales. Vanessa lo decía, ha aparecido en Guipúzcoa, con los remeros, en las traineras, lo mismo. Creo que este objetivo realmente es factible con la colaboración y la energía de todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias también a usted, Unai, por compartir sus sueños con nosotros y nosotras. El modelo de gobernanza colaborativa de la estrategia Elkarrekin, un modelo en el que ya está en marcha la mesa interinstitucional de la que nos ha hablado, donde participan, entre otros, el Gobierno vasco. Y justamente he mencionado al Gobierno vasco porque ahora invitamos a Alfonso Gurpegui, que es viceconsejero de Empleo e Inclusión, que nos va a hablar a continuación del Pacto por un Empleo de Calidad e inclusivo que contribuya al desarrollo económico y social de Euskadi. Adelante, te doy la palabra. Eskerrik asko, egun on denoi, egun on diputatu nagusi. Gracias, buenos días a todos y todas, señor diputado general. A la Diputación que nos haya invitado a este acto y agradecer también y felicitar por esta estrategia, que yo creo que está perfectamente alineada también con la estrategia del Gobierno. En segundo lugar, también excusar a la Sailburu, que hoy quería haber estado aquí con todas vosotras y vosotros, pero precisamente tenía conferencia sectorial de empleo, donde, entre otras cosas, se va a discutir la distribución de los fondos de MRR para el tema del empleo y creemos que era una ocasión importante para estar. Bueno, dicho esto, no sé, yo traía aquí algunas cosas escritas, pero la verdad es que oyendo lo que hoy se ha contado aquí, pues bueno, voy a seguir contando lo que os venía a decir, pero quiero hacer una primera reflexión, ¿no? Yo creo que, lo decía antes Fernando, ¿no? Fernando Consuegra, la verdad es que es un placer, ¿no? Oír que más allá de las experiencias piloto, ¿no? Que todas ellas efectivamente yo creo que bueno, muy buenas, muy humanas y de las que vamos a aprender, la estrategia Elkarrekin lanean creo que pretende construir un sistema, ¿no? Un sistema en Guipúzcoa, lo hablaba antes con el diputado general, y creo que esa es una de las virtualidades, de lo diferencial que puede aportar Elkarrekin lanean. La verdad es que llevamos muchos años haciendo cosas, le miro a Fernando de Breda, de las agencias de desarrollo, muchos años haciendo diferentes experiencias piloto, ¿no? Hemos experimentado mucho, a veces hasta demasiado, ¿no? Tenemos que empezar a primero sistematizar esa experimentación, aprender a que ese conocimiento de verdad no se quede no solamente en esas experiencias, sino que trascienda y que sea contrastable, que sea discutible, que sea evaluable, que sea corregible si hay que corregirlo, ¿no? Pero que eso forme parte, pues un poco de eso, ¿no? de un sistema, ¿no? De un sistema que aquí, en Guipúzcoa, pues estáis intentando construir, yo creo que con éxito, para la incorporación de personas que están muy alejadas del mercado laboral, y creo que eso es un elemento diferencial de este sistema, ¿no? de este programa Elkarrekin lanean, ¿no? Y nosotros en el Gobierno vasco estamos también un poco en esto, ¿no? Estamos intentando construir este sistema, en nuestro caso el sistema vasco de empleo, ¿eh? El modelo de Guipúzcoa, nosotros el modelo de país, ¿no? Un sistema pues que efectivamente yo creo que tiene mucha historia, ¿no? Bueno, pues desde los años 90 más o menos, pues que en los ayuntamientos empezaron, bueno, pues preocupados por la crisis económica, sin competencias, a veces, bueno, pues muchas veces actuando por intuiciones también, ¿no? Pues empezaron en los ayuntamientos a trabajar, ¿no?
en el desarrollo económico local, en el trabajo, primero con colectivos muy desfavorecidos, luego virando un poco hacia otros sectores. Y bueno, pero de ahí se ha recorrido un camino muy importante, ¿no? Desde los ayuntamientos, en este ámbito del trabajo en el terreno, del trabajo en el territorio, para procurar empleo, para procurar formación, para procurar desarrollo económico. Y creo que todo ese recorrido que se ha hecho, ¿no? Desde más o menos, ¿no? los años 90, incluso antes, ¿no? También el tercer sector, ¿no? Yo creo que antes también lo decía el diputado general, en Guipúzcoa y en Euskadi, ¿no? Pero en Guipúzcoa es verdad que el tercer sector ha tenido un papel muy importante en el ámbito, por ejemplo, del empleo protegido para personas con discapacidad, ¿no? Bueno, pues todos esos trabajos, yo creo que todas esas tareas, bueno, pues hemos recorrido ese camino y yo creo que va siendo hora de articular, ¿no? Mirando lo que se ha hecho, reconociendo lo que se ha hecho, reconociendo al otro y con humildad y con honestidad, como nos decía Fernando Consuegra, intentar construir ese sistema vasco de empleo, ¿no? Lo decía también Fernando, ¿no? Yo creo que la responsabilidad pública en el ámbito del empleo tiene diferentes herramientas, ¿no? Tiene una herramienta que es todo el tema de lo laboral, ¿no? La articulación de lo laboral, donde pues no tenemos muchas competencias en Euskadi, es cierto. También hay que mirar a otros ámbitos, el ámbito de desarrollo económico, el ámbito industrial tiene que ver con el empleo, pero sí tenemos una herramienta fundamental que es la política de empleo. La política activa de empleo, desde hace más de 10 años, en el 2000, en el 2010, efectivamente, se transfirió las políticas activas de empleo a Euskadi, se constituyó Lanbide. En ese momento también yo creo que se tomó una decisión importante, ¿no? Que fue incorporar la gestión de la renta de garantía de ingresos a Lanbide, es decir, de vincular la garantía de ingresos al ámbito del empleo, y creo que eso fue una decisión importante. Desde entonces, bueno, pues con diferentes aciertos, con mayor o menor acierto, yo creo que hoy en día nadie discute que el ámbito de la garantía de ingresos está bien residenciado en el ámbito del empleo. Porque también hoy se ha dicho aquí, el empleo no es el único factor de inclusión, pero es verdad que es un importante factor de inclusión. Sobre esto puede haber discusiones, puede haber teóricos que lo discutan. Yo personalmente, nosotras personalmente consideramos que el empleo es un elemento muy importante de inclusión. Es un elemento, lo decía también Fernando, es un elemento que no solamente nos da soporte económico, no solamente nos da soporte vital, no solamente también contribuye, por supuesto, a la competitividad de la sociedad, pero es un elemento de socialización, es un elemento de incorporación, de autoestima, es un elemento pues, que yo creo que tiene ese valor como, efectivamente, como antes decía, es demasiado importante como para dejarlo solamente en manos del mercado, ¿no? Por lo tanto, desde la administración pública yo creo que tenemos que proteger ese bien y en ese sentido, en esta construcción del sistema que estamos trabajando, en la que estamos trabajando, pues consideramos, y así se desarrolla en la Estrategia Vasca de Empleo, que el derecho a las políticas activas de empleo debe de ser un derecho subjetivo. Es un poquito ese paso más allá de lo que reconoce genéricamente la Constitución y dar un paso, bueno, por otro lado, en línea con lo que nos dicen las orientaciones europeas. El Pilar Social Europeo nos está hablando de esto, la estrategia española también está hablando de esto, y yo creo que tenemos una buena oportunidad en la próxima redacción de la Ley de Empleo que desde el Gobierno vasco pretendemos hacer durante el año que viene, durante el año 2022, de incorporar el derecho subjetivo a las políticas de empleo en la Ley de Empleo. Y en esa tarea de construcción del Sistema Vasco de Empleo vamos a estar trabajando el año que viene, pero este año no estamos parados. Euskadi tiene un complejo entramado institucional, lo conocemos, tiene 3 diputaciones forales potentes, cada una con su característica, con sus diferencias, con el hecho diferencial también de cada uno de los territorios. Tenemos más de 250 ayuntamientos con competencias también, desde la entrada en vigor de la Ley de instituciones locales. Y bueno, pues
si queremos desarrollar una ley de empleo desde el Gobierno vasco, nosotros podemos hacer un texto articulado fenomenal o no tan fenomenal, pero si no contamos con ese entramado institucional, pues poco vamos a poder hacer, ¿eh? Por lo tanto, una de nuestras tareas fundamentales es construir ese sistema, construir ese texto articulado, pero sobre todo que en ese texto nos encontremos todos, nos encontremos las diputaciones, nos encontremos los ayuntamientos y demos cabida también, por supuesto, a todas las organizaciones del tercer sector y al sector económico también, que es importante en el ámbito del empleo. La semana pasada el Consejo de Gobierno del Gobierno vasco aprobó la Estrategia de Empleo 2030. Es una mirada de largo recorrido, es una mirada que deberá concretarse en los próximos meses en el Plan Estratégico de Empleo y para la elaboración de la estrategia, pues se ha contado con un montón de agentes sociales, económicos e institucionales del país. Desde esta estrategia proponemos un pacto de país, un pacto para una década, un pacto por el empleo de calidad e inclusivo que contribuya al desarrollo económico y social de Euskadi. El empleo de calidad, la adaptación de nuestras empresas a las grandes transformaciones con personas trabajadoras formadas para ellos son ejes esenciales del programa de gobierno, del programa Berpiztu y de la estrategia de empleo. La estrategia establece 26 claves sobre las que desarrollar políticas públicas de empleo en la próxima década y las articula alrededor de 4 vectores. El empleo de calidad como instrumento fundamental de inclusión social y de desarrollo humano, y aquí se recogen las actuaciones sobre la inspección que garantiza los derechos, la salud laboral, las cláusulas sociales, todo lo que tiene que ver con el mercado reservado, el emprendimiento colectivo o el arraigo. Un empleo resiliente que se adapta al sistema productivo y que se refiere a la competitividad, al talento, a la generación del talento y a la atracción también del talento y a la integración de nuevas formas de trabajo que han venido para quedarse. Yo creo que en la última década pues bueno, han cambiado muchas cosas, pero esta pandemia, de la que estamos ya todos y todas aburridos, ha acelerado muchas cosas. Y en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las formas de trabajo, yo creo que ha incorporado un acelerón, pues también que tenemos que ser conscientes e incorporar y adoptarlo como una oportunidad también. El tercer vector estratégico que recoge la Estrategia Vasca de Empleo es precisamente el derecho subjetivo a las políticas activas de empleo, que se traduce fundamentalmente en iniciativas de mejora del servicio público de empleo, de Lanbide, para hacerlo efectivo. Y un último vector, que es transversal a todos, que es la igualdad de oportunidades, que implica la garantía de la igualdad de género, la empleabilidad de las y los jóvenes, la lucha contra el edadismo, las personas mayores, y las oportunidades para las personas con diversidad funcional y que están muy alejadas del mercado laboral. Estos vectores y claves se traducen en 8 proyectos tractores. La nueva ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión. El Sistema de Garantía de Ingresos y de Inclusión, lo comentaba antes con Unai, creo que es un referente del autogobierno vasco y creo que no le damos la suficiente importancia a veces. Llevamos 30 años desde que empezó el ingreso mínimo familiar en el gobierno de Ardanza y Ramón Jáuregui y vicelehendakari, Ardanza lehendakari. Empezó ahí el ingreso mínimo familiar, se llamaba entonces, y ha recorrido 30 años con un valor fundamental para amortiguar las situaciones de pobreza severa de las que estamos hablando, amortiguar las situaciones de pobreza moderada también. Yo creo que ha contribuido a la competitividad del país, porque un país cohesionado es un país también competitivo. Y hoy somos referente, tenemos un sistema vasco de garantía de ingresos que es referente, desde luego, en el Estado, pero también en el extranjero. Es decir, creo que, bueno, más allá de Dinamarca y de Finlandia, de los que nos encontramos, o de Francia, que también está cerquita, pero nos encontramos bastante lejos, es decir, que en el ranking, digamos, de países de nuestro entorno, pues andaremos en la media alta, en cuanto a protección. Y ese es un elemento muy importante. Y tenemos que vincular más todavía ese sistema de garantía de ingresos también a todos los procesos de inclusión.
La Ley de Garantía de Ingresos, que la última ley desde el 2008, que se modificó en el 2011 con la incorporación de la renta, del sistema de garantía de ingresos en Lanbide. Bueno, también es verdad que ha tenido un recorrido que exige ahora también una nueva mirada, una nueva revisión. Es un compromiso del Gobierno, está en el plan de Gobierno y en las próximas semanas presentaremos ya un texto articulado que va a hacer referencia precisamente a esto, a la modificación, si me dicen que acelere un poquito, a la modificación de la renta de garantía de ingresos. Creo que de verdad que ese es un elemento importante que tenemos que considerar, del que nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que incorporar también en el ámbito de la inclusión. Ahí tenemos muchas cosas que mejorar, tenemos que mejorar la relación entre los servicios de empleo y los servicios sociales, tenemos que mejorar los procesos de triaje, pero creo que en el ámbito de la inclusión es un pilar fundamental del que tenemos que estar orgullosos y tenemos que mejorar. El otro proyecto tractor es la Ley de Empleo de la que os hablaba. El año que viene empezaremos la redacción de la Ley de Empleo, pero ya este año en el foro de empleo que queremos convocar en junio con todos los actores institucionales, sociales y económicos del país, queremos arrancar con estos trabajos preparatorios de lo que pueda ser la futura ley del Sistema Vasco de Empleo el año que viene. El proyecto Lanbide Hobetzen, Lanbide es el sistema público de empleo del país. Y es un sistema público que está muy extendido, pero tiene poca capilaridad. Yo creo que uno de los elementos, le estaba buscando a José Luis Mayoz, al responsable de Lanbide en Guipúzcoa. Creo que Lanbide también ha tenido un buen recorrido, creo que ha hecho cosas muy buenas, creo que tiene cosas muy buenas, pero tenemos que mejorarlo, tenemos que procurar una mayor capilaridad, una mayor incorporación e integración con los diferentes agentes del país. La transformación del marco vasco de formación para el empleo. Esta es una reivindicación de los agentes sociales y creo que tenemos también la oportunidad, sabéis que ahora en España se está discutiendo a nivel estatal la ley de formación profesional. Creo que en Euskadi hemos recorrido también un camino importante con el sistema integrado de formación profesional, pero creemos que necesita diferentes ajustes y, como yo creo que la formación sí es una política activa de empleo, tenemos que reforzar ese sistema y en ello trabajaremos. Un nuevo plan que dé respuesta a las tres grandes transiciones, la digital, la ecológica y la demográfica. Un plan de choque para afrontar las consecuencias de la pandemia. Creo que de esta crisis vamos a salir, pero es verdad, vamos a salir. No sé cuándo, pero vamos a salir. Pero también es verdad que va a haber personas que van a salir peor que otras. Y creo que eso lo tenemos que considerar y que tener en cuenta. Y un programa de resiliencia en sectores tradicionales. Y además, como otro proyecto tractor, un sistema de evaluación de las políticas activas. Creo, como lo decía al principio también, la evaluación, el conocimiento, la transferencia del conocimiento, que los proyectos piloto, o sea, que podamos aprender, que podamos extraer conocimiento y escalar ese conocimiento, pues creo que es una tarea fundamental e importante. La gobernanza de este plan estratégico va a residir en dos elementos, uno en dos ámbitos, en dos instrumentos, uno la mesa de diálogo social, para nosotros es un marco importante, la mesa de diálogo social con los agentes sociales y los agentes económicos, y luego, como os decía, el foro de empleo, un foro que todavía no tiene articulación formal, pero que queremos trabajar, que se inició la legislatura pasada, poquito antes de la pandemia, y ha tenido poco desarrollo, pero creemos que ese puede ser un elemento importante también para la gobernanza del sistema. Nosotros de verdad creemos que el Elkarrekin Lanean es una oportunidad para Guipúzcoa, pero es una oportunidad también para el país. Si nos permitís, incorporaremos los aprendizajes de la estrategia del Elkarrekin Lanean en lo que tiene que ver con la intervención, pero en lo que tiene que ver con la gobernanza, un elemento muy importante. Yo creo que esa es una de las piedras fundamentales de la buena articulación de un sistema hoy en día, ¿no? Yo creo que la sociedad es muy compleja, además de que Euskadi sea muy compleja también por el entramado institucional, la sociedad es compleja. No valen respuestas simples a problemas complejos y, por lo tanto, porque uno solo, por muy gobierno vasco que seamos, queramos hacer una ley, si no contamos con la complicidad, con la colaboración
de todos los agentes, pues va a ser, pues haremos una ley y ahí se quedará, ¿no? Y creo que si queremos hacer una ley para construir un sistema que dé respuesta, en definitiva, quien tiene que dar respuesta, que son a las personas. Y ese yo creo que es otro elemento y otro aprendizaje importante de lo que estáis haciendo en el Elkarrekin Lanean, ¿no? Poner a las personas en el centro de nuestra intervención. Creo que desde la responsabilidad política, desde la responsabilidad del tercer sector, desde la responsabilidad de las empresas, las personas entendemos que es el pilar fundamental. Tenemos que situar en el eje fundamental de nuestras políticas, de nuestras intervenciones, a las personas, sin olvidar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el tejido económico. Nos tenemos que acercar al tejido económico, nos tenemos que intentar responder un poco a esa tensión también que a veces genera, ¿no? El mirar a las personas y mirar al sector económico. Yo creo que en resolver esa tensión, pues yo creo que reside también una de las claves del éxito. Y bueno, como me dicen que tengo que acabar, de verdad, muchas gracias, enhorabuena por la estrategia y, como os decía, si nos dejáis, pues incorporaremos vuestros aprendizajes a la estrategia del Gobierno vasco. Eskerrik asko. Eskerrik asko baita zuri ere. Gracias. Bueno, los ejes de la estrategia vasca de empleo, y vamos a ver ahora, vamos a abrir una mesa de diálogo para ver pues, cómo se coordina todo esto, ¿no? Este modelo de gobernanza, invitando a las personas interpeladas para ir a través de la empleabilidad de calidad, para ir atrayendo hacia la inclusión, ¿no?, a las personas que viven en este momento excluidas en la sociedad. Y para ello vamos a invitar en representación del amplio abanico institucional vasco, llamamos a Fernando Nebreda, director general de la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, además de presidente de Garapen, la Asociación de Agencias de Desarrollo Vascas. Bueno, mientras se coloca los cascos, etcétera, invitamos a José Luis Mayoz, a ver si estás listo. Tú sí, pues ongi etorri. Eres responsable de la Oficina Territorial de Lanbide en Guipúzcoa. Bienvenido. También está con nosotras en representación del tercer sector Concha Clavero, coordinadora de Sargi. Ongi etorri, Concha. Sargi, que es la Asociación para la Coordinación de Entidades Sociales de Guipúzcoa. Fernando, ongi etorri, a ti también. Y de manera virtual, hoy está con nosotras, en representación del sector empresarial, ahí te vemos, Ana Isabel Yoldi, que eres responsable de la Delegación de Guipúzcoa de la Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi, ASLE. ¿Nos oyes? Sí, Egunon. Muy bien, Egunon. Os oigo. Muy bien, no sé si me oís bien. Sí, sí, te oímos perfectamente. Pues vamos allá porque, bueno, pues tenemos como unos 20-25 minutos máximo. Primera pregunta, puesto que desde la Diputación de Guipúzcoa ya os han hecho, ¿no?, una propuesta para crear distintas mesas de acción. ¿Qué os parece? Sargi. Sí. Al tercer sector, ¿qué le parece la propuesta de la Diputación Foral de Guipúzcoa? Pues nos parece una propuesta, perdón por las mascarillas, por la boca seca, intentaré poder explicarme luego. ¿Se te oye bien? Se me oye, de acuerdo. Sí. Pues nos parece una propuesta muy adecuada. Sargi surge por la preocupación de entidades del tercer sector social de Guipúzcoa, de abordar y trabajar de mejor manera las situaciones y las problemáticas de las personas en situación desfavorecida y de desigualdad. Sargi se propone o se entiende como un instrumento de apoyo a la Administración y a las entidades públicas. Por tanto, lo que aquí se plantea, la posibilidad de las mesas y, sobre todo, el fondo y la forma, es decir, el fondo en el sentido de que estamos hablando de empleo de calidad, de empleo inclusivo, de territorio cohesionado socialmente, y la forma que sea a través de la participación de muchos de los agentes o de todos los agentes, nos parece muy adecuado. Y desde Sargi estaremos encantados en participar en aquellas mesas que nos propongan y vean que somos importantes o que podamos aportar lo que se necesite. Respuesta positiva, por tanto, desde el tercer sector. Vamos a ver, puesto que la mesa interinstitucional ya está en marcha, ¿qué opinan desde las empresas? Ana Isabel. Hola, buenas.
Bueno, en primer lugar, agradeceros que me dais la oportunidad de participar aquí desde casa. La pandemia me ha llevado a estar trabajando desde casa, pues porque me ha pillado la COVID, pero yo, bueno, pues de acuerdo totalmente con lo que dice mi compañera, me parece una propuesta totalmente acertada y oportuna y necesaria. Además, yo creo que tenemos la suerte que Guipúzcoa es un territorio que se caracteriza por el ecosistema tan afianzado que tiene en cuanto a la colaboración público-privada. El mejorar la empleabilidad de las personas que están en riesgo de exclusión o en situación de exclusión no es un problema ni de la Diputación, no es un problema del Gobierno, es una acción que tenemos que trabajar todos los agentes que conformamos el territorio, tenemos que trabajar de una forma colaborativa. Se ha repetido a lo largo de la mañana, no podemos trabajar de forma aislada. Sí es cierto que tenemos casos de éxito, lo iremos comentando a lo largo de la mesa, tenemos casos de éxito que pueden funcionar, pero de forma aislada el sistema no funciona. Yo creo que es un éxito que se vayan a formar estas mesas y, desde luego, podemos contar con ASLE y con todo el tejido empresarial, porque va a ser la única forma que podamos tener un propósito conjunto y que logremos lograr esta misión. Fernando, desde la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, ¿veis positivo que se cree otra mesa, aparte de la interinstitucional? Pues sí, por supuesto. Nosotros vemos totalmente positivo la creación de otra mesa y el funcionamiento coordinado de todas ellas, ¿no? Al final, las agencias de desarrollo tenemos una doble naturaleza. En primer lugar, somos herramientas municipales, herramientas de los ayuntamientos para la promoción del empleo, entre otras cosas, y en este sentido la posibilidad que se nos da de participar a nivel de poder definir estrategias y líneas de actuación es fundamental. Y luego, por supuesto, la posibilidad de participar dinamizando las las redes comarcales, pues permite el funcionamiento completo de todo el sistema. Vemos el sistema en su conjunto eficiente y le consideramos un salto cualitativo. José Luis, ¿y qué opina Lanbide de esta propuesta? Bueno, pues Lanbide, en línea con lo que comentan los compañeros, pues también tiene una valoración muy positiva, ¿no? Tenemos que pensar, todo el mundo conoce Lanbide, todos los que están presentes aquí saben lo que es Lanbide. ¿No se me oye? Bueno, una opinión positiva, desde luego que sí, desde ahora todas sí. las Vale. partes. Sí. Sí, disculpa. Entonces, somos partidarios de participar. Efectivamente, Lanbide es una parte nuclear del Sistema Vasco de Empleo que comentaba Alfonso, el viceconsejero, que también tenemos que construir entre todos, pero creemos que es fundamental nuestra participación en esta estrategia porque nosotros no podemos, no debemos y no queremos estar fuera de la misma, porque gran parte de los éxitos que se logren con la intervención de personas en riesgo, en situación de exclusión, y todo el amplio colectivo, porque no solamente estamos hablando de personas en situación o riesgo de exclusión, estamos hablando de personas con baja o media empleabilidad, estamos hablando de personas ocupadas en empleos precarios, es decir, estamos hablando de un volumen de personas muy importante en el que habrá que priorizar, habrá que segmentar cuáles son las intervenciones y los proyectos más interesantes para poder abordar toda esa labor, y Lanbide solamente no puede hacerlo. Es decir, Vale, nosotros ¿pero no qué podemos... estáis dispuestos a ofrecer? La respuesta es positiva, a ofrecer, y ¿qué esperáis de los demás también, desde el tercer sector? Pues nosotros ofrecemos una participación activa y propositiva. Es decir, ¿y qué estamos? Pues, ¿qué ofrecemos? El tercer sector, no sé cómo explicarlo, pero lo intento. Estamos a pie de calle. Quiero decir, trabajamos con y para las personas en situación más desfavorecidas. Detectamos necesidades, elaboramos proyectos, los proponemos, los evaluamos. Es decir, que somos unos buenos agentes testadores de esas políticas de intervención social. Por tanto, quiero decir que yo entiendo que Sargi y las entidades del tercer sector tenemos un importante papel en estas mesas y en estas nuevas gobernanzas. Y como buenas testadoras que sois, ¿qué os gustaría recibir de los demás agentes? Yo creo que él lo comenta, o sea, no podemos hacerlo solo, por tanto nos necesitamos todos, necesitamos quiero decir, yo creo que esto... Algo en concreto.
A ver si consigo explicar la idea. Quiero decir, antes salía una piragua, yo creo que esto es más una trainera. O sea, quiero decir que aprender a remar todos, creo que mi compañero Fernando también comentaba, esto es una propuesta nueva, tenemos que aprender todos. Quiero decir, remar en el mismo sentido es importante, pero requiere aprendizaje. Necesitamos un buen patrón que marque el rumbo. Quiero decir que en ese sentido no estamos solos, o sea, no, las entidades del tercer sector podemos aportar experiencia contrastada de años de intervención en política social, pero evidentemente necesitamos de políticas sociales, necesitamos de las administraciones públicas, necesitamos de Lanbide. Y complicidad de las empresas también, me imagino, evidentemente, ¿no? Efectivamente, porque no todas estarán comprometidas. Efectivamente. Y es un proceso también de sensibilización hacia todo esto. ¿Qué estáis dispuestos a ofrecer desde las empresas, Ana Isabel? ¿Y sí, qué pedís a los demás? ¿Qué pedimos? A ver, hablando ya como ASLE y en nombre de las sociedades laborales, si nosotros ya como sociedades laborales decimos que la sociedad laboral se caracteriza porque la persona está en el centro de la organización y también estamos, venga que hablar, en Euskadi se habla también mucho de los modelos inclusivos, hablamos de las transformaciones de las organizaciones, hablamos, antes lo comentaba también Fernando, si estamos diciendo que para que una empresa sea competitiva tiene que hablar también de su propia transformación interna, cuando hablamos de transformación no solo estamos hablando de una transformación digital o de una transformación del proceso, del producto, que ojo, también hablamos de eso, hablamos de una forma diferente de entender la empresa, de una empresa de valores, de una empresa humanista. Y si hablamos de eso, hablamos de una empresa, de un empleo de calidad y de una empresa inclusiva, donde tengamos que tener en cuenta las personas que trabajan dentro y hablamos de una cohesión interna que favorezcamos la cohesión interna de la sociedad, pero también la cohesión interna del entorno. Y si queremos hablar de una cohesión del territorio, donde está la cohesión interna, tenemos que hablar de un modelo inclusivo. Entonces, tenemos que comprometernos como sociedad laboral y como las sociedades participadas y las sociedades del tejido empresarial, si tenemos que comprometernos con la sociedad, tenemos que hablar, lógicamente, de comprometernos con el entorno y hablar de ofrecer unas empresas para que aquellas personas que tengan dificultades de empleabilidad, que se encuentren en una situación de riesgo o situaciones de exclusión, tenemos que poner las empresas al servicio de las personas para que se puedan acercar al mundo empresarial. Y también como sociedad laboral lo que podemos ofrecer, es que podemos ser un núcleo donde se puedan generar semillas para nuevas empresas. Podemos ofrecer ser un nicho de investigación para nuevos nichos de mercados donde puedan surgir nuevas oportunidades de negocio. En su día hicimos un estudio con Cámara de Guipúzcoa donde analizamos oportunidades donde podrían surgir nuevas oportunidades de negocio. No solo se puede hablar de cualificaciones altas, también se ha visto que existen nuevas oportunidades con cualificaciones diferentes y es donde nos tenemos que centrar. Ahora, para eso lo que necesitamos es la cooperación y la colaboración entre todos los agentes. De forma aislada no podemos funcionar. Entonces, lo que sí necesitamos es que haya un compromiso real de todos los agentes que vayamos a intervenir y que seamos muy transparentes en la forma de actuar. ¿Qué pueden ofrecer, gracias Ana Isabel, desde las instituciones, desde los agentes interinstitucionales? Bueno, particularmente desde las agencias de desarrollo como herramientas municipales, como decía antes, yo creo que podemos ofrecer valor añadido en todo el proceso. Me explico. En primer lugar, nuestra característica de ser unas entidades muy pegadas al terreno nos hace tener un conocimiento muy directo y profundo tanto de las personas que necesitan la intervención como de las empresas, como de los agentes sociales que intervienen en el territorio. Esto nos va a permitir definir y diseñar proyectos que realmente se ajusten a esas necesidades de esas personas y plantear mecanismos también de gestión y de implementación de esos propios proyectos. Pero este sistema de gobernanza, al final, lo que nos va a permitir también es trasladar todas esas experiencias y ese conocimiento a través de las mesas territoriales, tanto la institucional como de agentes, para que las políticas también que se diseñen pues sean también unas políticas que se ajusten a lo que realmente se necesita. Ya que estamos hablando de eficiencia, igual esto podría ser, o sea, y debería ser un ejercicio muy útil, ¿no? Pues para mejorar, por ejemplo, evitando duplicidades. Antes una de las personas que han participado, ¿no?, ha dicho, bueno, estas experiencias, nuestra experiencia, la de Arrasate, puede ser perfectamente exportable, ¿no? Sí. José Luis. Pues sí, la verdad es que se han visto experiencias muy interesantes. Yo creo que en la dilatada experiencia que yo creo que tenemos muchos de los que estamos en este mundillo,
siempre nos viene a la cabeza el concepto de la duplicidad, ¿no? Y cómo combatir la duplicidad sabiendo que los recursos que manejamos pues, son limitados, es decir, no tenemos todos los recursos que nos gustaría para hacer políticas de empleo. Desde Lanbide, efectivamente, ofrecemos pues muchas cosas. Nosotros somos el brazo ejecutivo, si se puede utilizar esa expresión, de las políticas que se definen desde el Departamento de Empleo y que en conjunto son políticas activas de empleo que abarcan desde la orientación, recursos formativos, muchas políticas de fomento del empleo. Es decir, hay un abanico muy importante de recursos, de políticas que queremos de alguna manera poner a disposición probablemente en esquemas, en plataformas que favorezcan esa eficiencia y eviten duplicidades, de manera que todas las personas, pues bien a través de una plataforma o bien a través de otro sistema, puedan identificar esos recursos, tanto los recursos del ámbito social como los del ámbito de empleo, porque es evidente que cuando hablamos de empleo estamos hablando de integración de sistemas. Entonces, tenemos que habilitar esos espacios donde recursos del empleo y recursos de lo social cohabiten, estén a disposición de los técnicos que hacen intervención a diario y podamos al mismo tiempo realizar seguimiento de proyectos en estudio, en desarrollo o finalizados que efectivamente puedan ser escalables. Desde el ámbito empresarial o el tercer sector, ¿tenéis alguna otra propuesta para, o bueno, tú también, Fernando, para lograr esa eficiencia? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Luis, me parece muy interesante. Yo creo que es muy importante marcar objetivos claros. Yo creo que a la mañana, no me acuerdo, creo que no sé si era Fernando quien hablaba de establecer cuadros de mando, ¿no? Yo creo que es muy importante el seguimiento, un seguimiento y que seamos muy transparentes en los que hacemos, de forma que podamos hacer también una revisión de los propios planes de acción para poder evitar esas duplicidades y que podamos hacer también unos propios ciclos PDCA, que bueno, podemos incurrir en errores para el proyecto piloto que dé lugar a que si hacemos revisiones podamos hacer una corrección de las propias desviaciones para la propia mejora de la propia estrategia. Gracias, Ana Isabel. ¿Y Concha? ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres aportar algo más? Sí, no, yo lo único que me preocupa más, no tanto las duplicidades, que no sé si se dan, que estaría bien que las conociéramos y se resolvieran, a mí me preocupa más aquello que no vemos y no atendemos. Y creo que quedan muchos huecos ahí todavía por llegar para conseguir el trabajo inclusivo, el trabajo de calidad, el trabajo y la cohesión social. Fernando, sí, si quieres aportar algo más. Sí, lo único que me faltaría pues, responder una pregunta que habías hecho antes respecto a qué pediría a los agentes. Yo creo, bueno, a los agentes sociales lo que ya están haciendo, que es participar en las mesas, tanto en las comarcal como en la territorial, para nutrirnos de su conocimiento y de sus propuestas, y a las instituciones, pues, incluyendo también a los ayuntamientos y sus agencias de desarrollo, pues que realmente, como aquí se dice y como está diseñado, persistamos en el concepto de co-creación y de codefinición de las políticas y de las herramientas, porque creo que eso es lo que nos va a llevar a evitar duplicidades, lo que nos va a llevar a que las políticas que se diseñen sean realmente eficaces para lo que pretendemos, ¿no? Ajá. Ya, bueno, aquí estamos todas las personas muy comprometidas, pero no lo está todo el mundo. Desde ASLE, ¿qué mensaje les trasladaríais a las empresas que no se han comprometido aún con la empleabilidad de personas en exclusión? Pues lo que les podríamos decir es que, a ver, que ya esto no funciona de que la empresa es un ente que funciona solo. Antiguamente podíamos hablar, la empresa va por un lado y la sociedad va por otro. Y el ejemplo lo hemos tenido ahora con la pandemia. Si algo ha funcionado en la pandemia y se han ido resolviendo los problemas es porque hemos visto que se ha actuado conjuntamente. El paradigma ha cambiado totalmente. Entonces, lo que se ve es que las empresas de éxito, las empresas que están funcionando y están funcionando bien, son aquellas que han entendido la forma diferente de entender la empresa y la forma diferente de actuar. Entonces, ¿cómo no vamos a copiar a quien lo está haciendo bien? Entonces, lo que les diría, y si vemos los casos, si se visibilizan casos como los que hemos estado viendo, en los casos que habéis proyectado hoy, no nos pueden dejar sin sentimientos. Y esos casos, los casos de éxitos, son los que nos tienen que acompañar a las empresas, se tienen que ver reflejados en casos que ellos vean que son capaces de seguir adelante. Pero les tenemos que enseñar casos de éxito para ayudarles en ese itinerario. Bueno, qué importante es la promoción, ¿no?, de la que ha hablado Concha también, ¿no? Pero
si no se quieren enterar, a pesar de toda esta promoción, ¿qué se puede hacer? Se van a quedar aislados. No podemos dejar que se quede la empresa aislada. La empresa que no vaya a entrar en esta rueda no puede quedarse fuera. Tenemos que obligarle, para eso tenemos que estar los agentes económicos que le estamos acompañando a la empresa, y la obligación será nuestra. Y hablo ya como agrupación empresarial. Y en nombre de las sociedades laborales, por ejemplo, será obligación nuestra que las sociedades laborales se metan dentro de esta rueda. Y las diferentes agrupaciones tendrán que trabajar también para que las empresas se metan dentro de este compromiso empresarial. Gracias. Fernando, sí. ¿Querías añadir algo? Sí, me parece que me parece una idea fundamental, ¿no? La que comentaba Anabel, ¿no? La necesidad de apertura de las empresas al empleo inclusivo y en general eso se marca dentro de la responsabilidad social de las empresas. Las empresas tienen que darse cuenta de que, como decía ella muy acertadamente, no viven aisladas, están constantemente demandando cosas a la sociedad, demandan personal formado, demandan inversión en infraestructuras físicas, telemáticas, etcétera, y por lo tanto también la sociedad les demanda como un agente activo, en este caso en el ámbito de la inclusión. Y decir que este sistema, precisamente, respondiendo también a tu pregunta, ¿qué podemos hacer con las que todavía no han entrado? Precisamente este sistema yo creo que garantiza una máxima capilaridad, de tal manera que van a tener conocimiento a través de todos los agentes que coordinadamente formamos parte del sistema, van a ser visitadas personalmente muchas de ellas y van a tener conocimiento directamente de todo esto, y por lo tanto va a ser muy difícil que puedan permanecer al margen. Es que estamos hablando de crear una sociedad cohesionada, ¿no? ¿Qué pero también se podría hacer? Estás, Concha, diciendo sí, ¿quieres aportar algo más? No, que sí, que es complejo, que se ha hablado, que hay que dar respuestas complejas, pero que nos va a hacer, hay que decir, que nos preocupe a pocos es malo, que nos preocupe a todos y que nos impliquemos y participemos, es la mejor manera, y se ha hablado, que como sociedad podamos responder a la exclusión, al empleo de calidad y a la cohesión social. Tenemos preguntas del público, así que vamos a aprovechar estos últimos minutos porque, bueno, les agradecemos ya que se las hemos pedido, ¿verdad? Primera, el sector de la gestión de determinados residuos, dice, como recursos, economía circular urbana, puede ser fuente de generación de empleo, pero solo es posible si los ayuntamientos apuestan por recogidas selectivas apropiadas. ¿Cómo veis esta posibilidad? Es así, es decir, requiere implicarse. Yo creo que realmente en ese nicho, en ese ámbito, se están produciendo avances importantes. A nivel municipal, y además cuenta con la competencia para poder hacer desarrollos importantes en ese ámbito, y yo eso lo comparto, que es un nicho por el que apostar, efectivamente, a futuro, formando y cualificando a personas que de alguna manera puedan tener una cabida en ese sector, ¿no?, de actividad. Pues otra pregunta también, dicen, falta una política de territorio, otro comentario, que favorezca la implantación y desarrollo de empresas de inserción mediante la dotación de suelo industrial y terciario de protección oficial a precios o condiciones razonables. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Que se haga, o sea, que se tenga en cuenta, ciertamente. Creo que precisamente yo diría, lo plantearía en términos positivos, creo que uno de los retos que tiene este territorio, y creo que una de las grandes oportunidades que tiene también, es poder diseñar un plan integral de promoción y de apoyo a empresas de inserción. Creo que hay un potencial grande, y lo mismo que en su día este territorio se ha distinguido, yo creo que de manera muy clara, por el apoyo a lo que es el tejido de la red de centros especiales de empleo, también puede ser y tiene todas las condiciones para dar un apoyo a generar un plan integral de apoyo a este. Lo que pasa es que, bueno, todo tendrá, me imagino, su desarrollo, pero sí lo veo como un reto importante y como una oportunidad. Bueno, ya como último mensaje al tercer sector, que sois los que tú has dicho, ¿no?, que sois los que están en contacto directísimo con las personas cuyas vidas se pretende mejorar. Un último mensaje para aquellos agentes que nos han sumado a la estrategia Elkarrekin Lanean. No sé yo muy bien qué agentes no se han sumado, ni las razones, pero en todo caso creo que como tercer sector tenemos mucho que aportar y es importante y necesario que lo hagamos.
O sea, que, vamos, yo animo a que se adhieran, se impliquen, participen, colaboren, ya. Bueno, pues con este último mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias, Concha, Ana Isabel, Fernando, José Luis, a todas las personas, que sois más de 100, que habéis estado acompañándonos en esta jornada Elkarrekin Lanean. Queda muchísimo trabajo por delante, pero bueno, ya se ha dicho, ¿no?, que tenemos sueños y sin sueños no se pueden realizar cosas nuevas, o sea que pues a disfrutarlo y nada, siempre con el objetivo puesto de mejorar de conseguir la inclusión a través de los empleos de calidad de estas miles de personas en Guipúzcoa. Eskerrik asko, zuen parte hartzeagatik. Gracias por su participación. Yo les deseo el mejor de los trabajos. Muchísima suerte y adelante. Gracias.